Buenos días a todos, muy pero muy buenos días, 8 de la mañana con 17 minutos, estamos arrancando acá Pulso Urbano con mucha información, alguna muy negativa, nos preocupa muchísimo el tema del coronavirus y el anuncio que ayer se daba a conocer y vamos a tener todos los detalles hoy con participación también de gente del Ministerio de Salud, vamos a tratar de orientar, vamos a tratar de no generar también esa psicosis, ¿verdad? Y corridas generalizadas, sin la atención, aquí viene con cosas muy importantes, lo primero y lo básico, lavarse la mano. Es lo primero, ¿verdad? No tocarse el rostro, no tocar nada. ¿Por qué? Porque lo que hablan de cualquier objeto que puedan tocar, donde pudo haber pasado, que tenga esos síntomas, y usted lleva al ojo, lleva a la boca, a la nariz, bueno, eso es lo que le puede afectar. Entonces, hay algunas costumbres que tenemos que tener. Otro, el toser, ¿verdad? Tapando también aquí. Y si tiene algún problema respiratorio, con tapaboca. Lo principal son algunas cosas básicas que tenemos que tener en cuenta, con el cual arrancamos también. Bueno, vamos a ir a los datos del tiempo ya. Rápidamente le comentamos cómo se presenta la jornada de hoy y ya empezamos a abordar el tema coronavirus. Muy pero muy buen día, ¿cómo están? Feliz día a todas las mujeres, Blanca. Hoy, muchas felicidades. Sí. Muchas felicidades. Y nosotros tenemos hoy una jornada bastante calurosa, señora, cuidarse de este calorcito. Tenemos 24 grados ya a esta hora de la mañana y hoy vamos a tener una máxima de 38 grados, extremadamente caluroso según meteorología, 63% de humedad, vientitos a 9 kilómetros, vientos noreste. Les vamos a comentar cómo se va a comportar el día durante la mañana, tarde y noche, porque por la mañana vamos a llegar a los 35 grados ya, luego por la tarde a la máxima que será de 38 grados, wow, mucho calor realmente, y por la noche vamos a tener un leve descenso, vamos a llegar a los 27 grados. Luego ya para mañana lunes, según meteorología, una semana extremadamente calurosa, ya les comentamos, una mínima de 24 grados, una máxima de 38 grados. Ya para el día martes también vamos a tener una mínima de 24 grados, pero atención, ya una máxima de 39 grados. Y para el día miércoles también vamos a tener una mínima de 24 y una máxima de 39 grados. Una semana extremadamente calurosa, compañeros. Bueno, vamos a ir a la tapa de los diarios, vamos a ir repasando los títulos en portada y de paso también ya escuchando lo que se comenta con referencia a todo esto que hace relación al tema coronavirus, porque es la reacción permanentemente. Bueno, vamos a la tapa del diario ABC Color. ¿Qué dice en tapa el diario ABC Color esta mañana? Allá está, entonces, bueno, vamos a lo que trae el título principal en portada. A ver, ABC Color, título en la jornada de hoy. Salud confirma primer caso de coronavirus en Paraguay. Es el título principal en portada. Hoy domingo 8 de marzo del año 2020. Queda esto como una suerte ya de día para la historia, ¿verdad? El sábado 7 de marzo de 2020 se anuncia oficialmente este tema del coronavirus. Hoy aparece en tapa esto. Se trata de un hombre que viajó por negocios y que al retornar tuvo fiebre y dolor de garganta. Por negocios no fue de turismo. No, negocios. Bueno, negocios. Existe otra persona que está con síntomas y a la que le están realizando los análisis laboratoriales, dice también en tapa el diario ABC. El ministro de Salud insta a la población a tomar precauciones al toser y lavarse bien las manos. Expresa que no existe razón para suspender actividades públicas ni clases de los alumnos. Esto decía el ministro de Salud ayer en conferencia de prensa. Los hemos convocado para anunciar efectivamente y confirmar el primer caso de coronavirus en el Paraguay. Se trata de un adulto joven, 32 años de edad, proveniente de Ecuador, con nacional. Él se encuentra en este momento en muy buen estado general de salud, consultado por un cuadro febril y un cuadro con problemas de garganta. Actualmente, como decía, se encuentra en muy buen estado de salud. Todos los contactos, tanto de personal de Blanco como los contactos personales del paciente, están en este mismo momento siendo monitoreados, se ha hecho un mapeo y están siendo contactados cada uno de ellos. Esta persona llegó en los primeros días de marzo,
Tenemos el número de contactos exactos, tanto personal de Blanco, consultó en un establecimiento de salud del Departamento Central, área metropolitana. Todos los contactos están identificados, varios de ellos ya fueron abordados y serán continuamente monitoreados por la Dirección de Vigilancia de la Salud. El ciudadano fue por cuestiones, digamos, de negocios al Ecuador. En el primer caso, el hospital de referencia es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INERAM. Esto está destinado para los casos graves en general y sobre todo para la validación de muchas cuestiones. Por el momento, todos los hospitales, tanto de todos los sectores, deben preparar dependencias para poder hacer frente a las infecciones respiratorias agudas. Bueno, esto decía el ministro de Salud ayer entre algunos de los puntos. Ya vamos a hablar de esto y vamos a ir debatiendo también porque hay muchas cositas y puntuales que hay que mencionar con referencia a esto. Pero lo principal es la confirmación de este caso de hombre, este paraguayo de 32 años de edad que está con el primer caso de coronavirus confirmado aquí en el país. Otro de los títulos más abajo dice el caso Ronaldinho. Vamos a escuchar lo que decía también el caso Ronaldinho, el fiscal, sobre la detención. Ronaldinho y su hermano presos en la agrupación especializada y ordena detención de Dalia López, O sea, paralelamente al tema de coronavirus hay mucho que hablar también en el caso de Dalia López, Anoche se había especulado con la detención de Dalia López. Estuvimos averiguando en las comisarías de mujeres y se descartaba esa posibilidad. Bueno, paralelamente al caso coronavirus también está este caso grande que, de acuerdo a mucha gente y a los datos que están recabando, no estaría solamente Dalia López y 1 y 2, 3 más, sino que estaría mucha gente interesada de que este tema, por favor, se olvide, ¿verdad? Porque le va a tocar, parece, a muchos que autorizaron rápidamente una fundación, a muchos que respaldaron a Dalia López dentro del propio esquema de gobierno. Y bueno, ya a muchos les conviene en este momento hacer desaparecer un poco, no del expediente, ¿verdad? Pero sí el caso. 60 millones se retiraron de un banco nacional que era el pago 30 millones cada documento y ahí no se activó ese prelat. Sí. Retiró un abogado. Hay muchísima gente. Un envío de dinero que venía a nombre de Ronaldinho y por autorización fue un abogado y retiró ese dinero. 60 millones depositados en un banco del Estado y no se cumplieron los protocolos CEPRELAT. Bueno, de esto vamos a hablar también, no vamos a olvidar los casos, pero escuchemos lo que decía con referencia al tema de la detención finalmente de Ronaldinho y su hermano, que dicen que por peligro de fuga, dice, o sea, la fiscalía la prisión, prisión claro, para ellos. Prisión por eso, escuchemos. Arraigo. Prisión preventiva. En la agrupación especializada. Ele teria algum envolvimento com crime organizado com relação a las pessoas de Sobolate, Dalia López, pessoas lá investigadas? Por el momento no, eso ya dependería del Ministerio Público si llega en su momento a ampliar la... 6 meses, no. Lo que no está de que reúnan la defensa los elementos necesarios como para ser beneficiados con otras medidas menos gravosas. La defensa pidió, doctora, el arresto domiciliario. La defensa pidió el arresto domiciliario. Doctora. Pidió, pero no acercaron ni un solo documento que haga suponer al juzgado que pueda evitarse el peligro de fuga. ¿Y la recusación, doctora, sobre la recusación? Sí, esta magistratura también ha sido recusada, pero avalada en lo que dispone la ley. No solamente estaba autorizada, sino obligada a resolver por tratarse de una medida cautelar. Bueno, es uno de los temas que también va a tener importancia y lo vamos a seguir durante todos estos días. Y otro de los títulos, Ciudad del Este se promociona para captar turismo de eventos y expertos sugiere generar más bienes y servicios. Esto trae en tapa el diario ABC Color, posibilidad de rechazo y devolución de terna para la Corte. Análisis en el Senado, se está analizando esto, tiene todavía varios días el Senado para ver qué hace con la terna que envió el Consejo de la Magistratura. Con éxito, temas pendientes, mujeres celebran, y temas pendientes, mujeres celebran su día y el amplio destaque que trae también el diario ABC Color el día de hoy. Vamos a la contratapa de los diarios, Julio. Bueno, vayamos a la contratapa del diario ABC Color a ver qué trae en el ámbito deportivo. Título principal en esta mañana dominical: el Decano se cita con su afición en el Bosque. Olimpia necesita vencer a River para no perderle pisada a Libertad. El Decano se cita con su afición para enfrentar esta noche en el Bosque de Paraguno a River Plate con la necesidad de ganar para no perderle pisada a Libertad, que ayer se impuso por goleada 5-1 frente
a General Díaz y amplió a 5 puntos de su ventaja al frente de la clasificación. Aprovechamos allí las plaquitas también, la infografía para repasar los resultados y ver cómo está el escenario actual en el Campeonato de Apertura, fecha número 8. El día viernes 12 de octubre venció 3-2 a Sportivo Luqueño. Nacional igualó 0-0 con Cerro Porteño, que no levanta cabeza. Ayer 2 partidos, Libertad goleó 5-1 a General Díaz y Guaraní igualó 1-1 con Sol de América. Hoy tenemos 2 partidos, 18 horas San Lorenzo frente a Guaireña y a las 20:15 horas Olimpia River Plate. Los principales ubicados arriba en la tabla: Libertad 19, Olimpia 14, Nacional 14 y Guaraní con la misma puntuación. Bueno, vamos a ir ahora a la tapa del diario La Nación. Repasamos lo que trae el diario La Nación esta mañana. Título principal en portada y a un costado habla con referencia al tema del coronavirus. Un hombre de 32 años, es el primer caso de coronavirus en Paraguay. Julio Mazzoleni, ministro de Salud, informó que la persona se encuentra en buen estado de salud. El paciente, que vive en el área metropolitana, consultó por un cuadro febril y molestias en la garganta. Está en su casa, aislado y bajo permanente vigilancia. Según el funcionario, todos los contactos fueron identificados, dice en tapa el diario La Nación. Nos vamos a la contratapa a ver qué trae el diario La Nación. Título principal hace referencia a la victoria de Libertad. Libertad baila en la cima, la fotografía de Carlos Sebastián Ferreira, que anotó 3 goles. Excelente inicio de temporada para Carlos Sebastián Ferreira, que volvió del Morelia de México justamente para hacer figura Gumarela. El Águila vuelve a perder altura después de haber ganado a Cerro Porteño en la jornada precedente en la nueva olla monumental. Un triplete de Sebastián Ferreira, Iván Franco y Adrián Martínez animaron la fiesta del Gumarelo. Un poquito más arriba, título complementario, tema importante también en el ámbito deportivo. Playoff, Grupo Mundial 2, Paraguay se renueva y hace historia en la Copa Davis. Daniel Vallejo, número 1, con 15 años tiene el tenista paraguayo. Impresionante los chicos de la Copa Davis, hay que felicitar. 15, 16 años y sí. Ramón Delgado, que se puso la camiseta, ¿verdad?, de llevarla a estos chicos, porque no es macana, no es macana llevar la Copa Davis y ponerlos ahí, ¿verdad?, sobre todo por la fuerza que tienen que tener. Felicidades al equipo paraguayo entonces, y ahí se ve, Daniel Vallejo, número 1 del equipo paraguayo con 15 años, muchísimo futuro para Paraguay, ojalá que se mantenga eso y también tenga el apoyo correspondiente. Bueno, vamos ya a la información en la madrugada, noche madrugada, tuvimos el tema del incendio, Alexis. Sí, señor, y fue un tremendo susto porque en principio se hablaba de la explosión de una garrafa. Eso rápidamente ya encendió el sistema de alerta, de alarma. Fueron varias las compañías de bomberos voluntarios que llegaron hasta el barrio Picada de la ciudad de Villa Elisa. Y esto era en principio cuando el fuego era reciente. Consumió por completo al menos 3 viviendas, precarias todas ellas ubicadas en este barrio. Es un barrio que ustedes van a recordar, a finales del año pasado ya fue azotado por ese temporal en Villa Elisa, varias casas destechadas, también personas que quedaron sin hogar en aquel entonces. Apenas se estaban recuperando de esta situación, ahora se produce este incendio. Si bien hasta ahora se desconocen las causas que ocasionaron el fuego, primero se hablaba de la garrafa. Durante la remoción de escombros anoche no se encontró ninguna garrafa que haya explotado. Pero atención, ustedes van a ver en instantes las imágenes, a lo que primeramente dificultaba el trabajo de bomberos y lo segundo, esa sí pudo haber sido la causa. Las conexiones clandestinas que de repente se interponía en el camino de los bomberos. Y vamos a ver, y van a fijarse ustedes que cuando cortan una de las líneas los bomberos, esta se encontraba aún energizada. ¿Qué es esta línea? Esta es la línea de manguera. De manguera. Okay. Pero después vamos a ver cuando una pinza el bombero empieza a desconectar, a cortar. Porque esto seguía funcionando, seguía con estaba energía. energizado el cable. Y los bomberos, además de trabajar en estas condiciones, porque evidentemente uno no puede determinar cuando ingresa al área de trabajo si es que hay electricidad o no, se encontraron con este problema. Pero ¿cuál fue otro problema al llegar, Carlos? El primer carro de bomberos, la hostilidad de los pobladores, de los afectados, de las víctimas en este caso. ¿Quién sabe por qué motivos recibieron a cascotazos el primer carro de bomberos? ¿A cascotazos? Sí. Recibieron con proyectiles. Ahí en una de las imágenes quiero apreciar el momento cuando corta uno de los cables clandestinos. Ahí está, fíjate, ahí está uno de los cables. Eso estaba energizado, los bomberos trabajando en estas condiciones. Ahí, fíjate, el negativo.
Todo bien hasta ahí. Ahora vamos por el positivo. Tenía Ahí energía. está. Tenía energía. Vos sabés que nosotros nos retirábamos. ¿Y ahí le gritan? Sí, ¿Ok? algo le dice. Ahí, vos sabés, Carlos, que nosotros nos retirábamos del sitio y por lo menos cerca de las 12 de la noche, 2 y 5, hasta no llegaban la cuadrilla de la Administración Nacional de Electricidad ande a cortar definitivamente toda esa área, porque también habían otras que seguían evidentemente energizadas. Pero ese cable no tenía, era un sistema de cables normal de la ANDE, o ya era la parte de la conexión clandestina. El que cortó era de la ANDE. Pero ese es el que, de ese se cuelgan. Ah, Sí. ya. O sea, esa es la central, digamos, el cable que va a la línea principal. Y la línea principal. Y después veíamos un poste donde había nudos y nudos de cables de conexiones clandestinas. Es por eso que, por lo menos en principio, si hubo una explosión, fue posterior o ya cuando el fuego estaba consumiendo las casas. Que se hablaba de una explosión de garrafas. Pero como causa, evidentemente se podría descartar. Ya enseguida vamos a estar con las repercusiones. Cierto que no se encontró lo de la garrafa. Hasta anoche no se encontraba la garrafa. O sea, removió unos escombros y no pudo haber explotado cualquier otra cosa. Claro. Inclusive el aire. ¿Quién ha hablado? También había otra versión. Ajá. Y yo conversé con un señor que estaba desesperado de la recorrida de una Virgen de la Rosa Mística. La que tiene que ver la Rosa Mística, se van a preguntar ustedes. A lo mejor le pudieron haber encendido una velita, algo así. Ah, es que estaba en una de las casas. Porque era una, ¿cómo es que le dicen las vírgenes que recorren las casas? Así tipo una peregrinación barrial de una imagen. ¿Y cuántas casas fueron afectadas al final? 3, según el informe preliminar. Pero cuando vos te fijas, el área, uno recorre el sitio, ahí vamos a ver imágenes. Como son precarias, son chiquitas, podemos hablar de que eran más. Sí. Estas imágenes de la derecha son las imágenes en vivo de cómo está esta mañana. Directo, ¿Pero quién habló ayer a la noche? El capitán Viedma. A la llegada del móvil se encontraron 3 viviendas aparentemente precarias, ya totalmente consumidas por las llamas, ¿verdad? En una fase de combustión libre prácticamente. Procedimos al ataque inmediato, logrando reducir de forma drástica la intensidad del fuego. Obviamente todavía no tenemos ningún tipo de causa o sospechas. Hay comentarios de repente entre los vecinos, pero nada más que nos pudieron aportar ellos sobre el origen del fuego prácticamente. Claro, se hablaba de que explotó una garrafa, de que habría sido, pero hasta ahora no se encontró ni siquiera una garrafa. Y justamente estamos esperando que venga la gente de la ANDE para poder completar los trabajos de remoción fina, ¿verdad? O sea, el retiro, porque hay mucho material electrificado. No estamos encontrando formas de cortar ese suministro. Entonces, vamos a esperar que llegue la gente de la ANDE que nos dé una mano con eso y ahí empezar la remoción fina donde podamos encontrar justamente a ver si hay algún tipo de rastro ahí de alguna explosión o otro tipo de actividad. Capitán, a pesar del siniestro y que estaban ayudando a gente, fueron recibidos de manera hostil. Justamente la primera dotación que llegó aparentemente fue recibido, no sabemos si son vecinos, no sabemos quiénes son, pero aparentemente fueron recibidos inclusive hasta con proyectiles que fueron lanzados hacia el móvil. ¿Qué saben de cómo empezó el juego? No, eso yo no sé nada. No sabes nada. No, eso yo no sé nada. Pero tu preocupación es la virgencita. ¿Vos crees de mi señora. Le regalaron a mi señora. Y mi señora estábamos haciendo de aquí a 5 cuadras. Estamos haciendo una caminata, una recorrida. Y justo ahora se quedó acá en la casa. En esta casa, una de las casas. Bueno, él hacía referencia a la virgencita de la Rosa Mística. O sea, y justo se quedó en esa casa donde empezó el incendio. Sí. Y, se queda en una de esas casas se quedó la virgencita, decía él, y estaba convencido de que iban a encontrar esa imagen a la noche. ¿Y no encontraron? Y no sé si Jorge Cura tiene novedades sobre la Rosa Mística. Ya está haciendo el seguimiento. Bueno, pero acá lo que se habla es que una de las posibilidades que hubo entonces es que prendieron la vela y ahí pudo haberse empezado. Pero, Carlos, la principal y la que yo particularmente me arriesgo a decir que pudo haber sido la causa, la sobrecarga del tendido eléctrico clandestino. ¿Sí? De hecho que en la tradición, si viene de visita la Virgen a tu casa, vos no salís de la casa. Cuando vos recibís a la Virgen en tu casa, dejás la imagen, no tenés que salir de la casa, porque te viene de visita. Bueno, entonces veamos, no creo. Claro, veamos qué pasa entonces a esta hora en Villa Elisa. Mantenemos estas imágenes porque fueron terribles realmente de la noche para que se vea bien y ahora cómo está el día. Bueno, ¿qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a todos los compañeros en piso y a toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y estamos justamente en el lugar donde ocurrió este hecho de incendio. Jorge. Como pueden observar, todo reducido a cenizas. Sí, te escucho, Carlos. ¿Cuáles son las imágenes? Jorge Paredes, me dijiste vos, ¿de quién era? Hay un video ¿Cuál es el video de Jorge Paredes que se viralizó? Que me dicen que él grabó, ¿o qué? Sí, él estuvo anoche. Es más, Claro, él fue quien me da aviso. ¿Cuál es el video? ¿Podemos poner completo Ahí el está. video que grabó Jorge Ese. Paredes? Porque se lo escucha, dice que es nuestro camarógrafo ahora que está en exterior. Escuchemos un poco. Bueno, estas son las primeras imágenes logradas por Jorge Paredes, entonces, con su celular que llegó hasta el lugar ahí en Villa Lisa, así que, Jorgito, excelente el trabajo también de Jorge madrugada. Paredes. Trabajó noche y madrugada, esta hora de la mañana ya con Jorge Escurra ahí en el lugar para darnos detalles de lo que está pasando a esta hora. Jorgito, volvemos contigo, ¿sí? Sí, exactamente. Lo que te decía, Carlos, es que todo prácticamente quedó reducido a cenizas. Las pocas pertenencias de estas personas que son familias humildes, como pueden observar, por ejemplo, los colchones. Aquí la humareda todavía hay en algunos sectores. Aquí, por ejemplo, hubo un colchón aparentemente por el alambre, por los resortes que se tiene aquí, como pueden ver. Hay cuadernos, libros que eran de los niños aparentemente, un ventilador de techo. ¿Y que se quedó puede solamente el confirmar, motor. Jorge, que dejaron vela prendida con la rosa mística? ¿Están los propietarios de la casa o no ahí en los alrededores? Y voy a preguntar, porque me decían que los propietarios por lo menos no estaban más aquí. Doña, buen día. ¿Usted es propietaria de una de las casas? La hija de mi mamá, o sea que la dueña de la casa. ¿Qué saben de lo que ocurrió? ¿Es cierto que estaban prendiendo vela una imagen de la Virgen, algo así? No. Realmente que no tuvimos del mediodía luz. No tenían energía eléctrica. Eléctrica no tuvimos. Luego, a las 20 por ahí, tuvimos de repente subió las llamas. Vino la luz de repente y ahí empezó Ahí empezó el juego. O sea, que estaban sin energía eléctrica toda la tarde y después de repente nomás vino la luz y ahí eso empezó todo. Y doña, usted es la dueña de la casa. Y yo estuve acá y de repente escuché el ruido y entré a la pieza, ya está todo quemado, ya se prende, allí lo que se prendió. Ese cablecito que está, se soltó, no sé cuál lo que se soltó y se cayó. La casita del medio. Mi casa primero, sí. Este era el Y completo. eso fue entonces aparentemente, o sea, la reconexión repentina de la energía eléctrica. De la eléctrica, sí. Ese hice... Y perdieron todo. Sí, no tengo nada. Mi hermana es... Ay, ¿cómo es? Fiesta infantil, tenía sus cosas acá, perdió todo por todo. Tenemos todos los electrodomésticos, la heladera, la cocina. Nada, totalmente destrozada, espiedo, todo, sin nada, ni cama. Yo me quedo con este. Con este me quedo yo. ¿Algún tipo de ayuda? ¿Ya vino junto a usted a hablar con alguien de la municipalidad? No, todavía. Todavía. Pero gente muy cercana ya estaban con nosotros anoche. Y gracias a Dios que no le pasó nada. Sí, podemos mostrar más de cerca nuevamente, Paredes, los quemados aquí justamente con relación a todo esto, porque ahora, por ejemplo, queremos mostrar también de que están trabajando la gente de la ANDE. Ellos llegaron hoy temprano porque hay un cable del tendido eléctrico de alta tensión que cayó también luego. Ese cayó, porque la llama, el fuego lo que se... Fue a consecuencia del fuego. Seguramente, eso ya porque acá se explotó lo que explotó, el cable lo que explotó, digo yo. Y hicimos la visita de la Virgen mística, pero nada de prender vela, nada, no tenía, no estaba prendido. Y ese la Virgen, el vecino recató. Y ese tenemos todo. O sea, se salvó entonces. Se salvó la imagen, gracias a Dios también. Pero quedamos así. Ella era modista porque vemos que varias... máquinas tenía. 3 máquinas. Sí, y ahora me quedo sin ninguna. ¿Ese era tu sustento? Sí, ese era mi sustento. En ese yo trabajaba.
Bueno, lamentable sinceramente lo que está pasando a esta familia, que hoy se queda sin su sustento diario, sin el techo, sin la ropa, sin absolutamente nada. Y ojalá que sinceramente alguna entidad benéfica pueda también ayudarle a esta gente, por lo menos para paliar en algo esta situación, porque ellos se quedaron sin absolutamente nada. Y voy a tratar de hablar también con la gente de la ANDE que están trabajando arduamente aquí. Hay varias cuadrillas incluso que están tratando de reponer lo que corresponde al cable de alta tensión que cayó también debido al intenso fuego que se tuvo. Voy a tratar de ubicarle al ingeniero Gustavo Jiménez. El ingeniero se encuentra, está por allá, voy a tratar de acercarme también a él para ver cuál es la versión oficial, por lo menos por parte de la ANDE. Ellos están trabajando, repetimos, desde esta mañana, intentando reponer por lo menos este cable de alta tensión de 220.000. De 220.000. O sea que esto pudo haber sido una tragedia si es que caía sobre alguna persona o hacían contacto con algún... Guaramparés, Lambarés. Lambarés. Bueno, voy a seguir. Ingeniero, buen día. Envío para Canal 9 con relación al trabajo que están realizando aquí. Si nos puede comentar algo al respecto. Sí, en la noche de ayer hubo un incendio acá justamente que afectó uno de los conductores de la línea Guarambaré-Lambaré, 220.000 voltios, y ahora estamos en proceso de reponer ese conductor averiado. ¿El conductor fue, suelto a consecuencia ya del incendio? Sí, las llamas alcanzaron el conductor y lastimosamente se soltó el conductor en ese punto. Una realidad que mencionaban justamente los bomberos voluntarios es el tema de las conexiones clandestinas en este tipo de lugares. También hay muchas de esas, ¿verdad? Prácticamente este barrio en el que estamos está invadido, la franja de servidumbre de la línea de 220.000 está invadido por personas que... ¿Las conexiones son irregulares aquí? No sabría decirte realmente, porque no estamos a cargo justamente afectados en esa zona, ¿verdad? Pero ¿qué capacidad de este cable que cayó? Es de 220.000 voltios, ¿verdad? Así mismo. Afortunadamente no hizo contacto con alguna persona. No, afortunadamente no, porque tiene un sistema de protección especial que actúa al instante cuando sufre alguna avería. Ya protege tanto el servicio como a las personas que están circundantes. ¿Van a tener que renovar completamente el cable? No, vamos a parchar, como dirían ustedes, pero vamos a hacer un empalme. Vamos a cortar las partes averiadas y vamos a empalmar nuevamente el conductor. Muchísimas gracias, ingeniero. Jiménez, con relación entonces a esta situación, repetimos, ellos están trabajando esta mañana intentando reponer el cable que quedó colgado luego de este incendio y las 3 viviendas que quedaron totalmente consumidas por las llamas. Estas familias que fueron afectadas se quedaron sin nada. Una de ellas, la que hablaba con nosotros, es una modista que tenía 3 máquinas de coser que quedaron también inservibles, a la par que se destruyeron también sus pocas pertenencias como los muebles, los electrodomésticos, la heladera, también Jorgito, podemos mencionar... Sí, te escucho. A propósito de todo eso que estás mencionando, de la destrucción que ocasionó el fuego, vos recordarás, y estuviste también ahí, creo que fue en octubre, noviembre del año pasado, cuando se producía la tormenta que también destruyó varias casas de esa zona. Sí, así mismo. En esa ocasión también recorrimos este lugar, sí. Y en ese, por lo menos no era tan destructivo. En aquella ocasión todo quedó mojado, algunas de las viviendas destechadas, pero se pudo paliar con la ayuda de la municipalidad, que llegó también en aquel entonces, agentes o representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional, que también hicieron lo suyo. Pero esta gente se quedó sin nada, con la ropa puesta nada más, y luego ya sin nada, sin el techo, sin un lugar donde dormir, sin ropa, sin el sustento diario, como el caso de la señora modista que se quedó sin su elemento de trabajo, que son las máquinas de coser. No van a poder cocinar, sus utensilios también quedaron totalmente destruidos. Y repetimos que según ellos, esto se dio a consecuencia de que la energía eléctrica retornó de repente, y esto fue lo que ocasionó que se quemara algún artefacto, y allí fue que empezó el incendio.
Bueno, ahora para recuperar todo esto, son 3 casas, entonces concretamente, ¿verdad? Totalmente quemadas y la señora decía, bueno, que pierde total. ¿Esta es una qué? ¿Una culebrita? Una culebra. Sí, muerta. Sí. Uy, ya. Que es la Sin zona cabello. también. Uy, ya. Eso Sí, está esa en el ya- borde, de qué hay hacia el otro lado, un montecito, ¿por qué, Jorge? Hacia el Hay otro varias lado. viviendas y propiedades privadas. Esto fue ocupado, o sea, el terreno en sí fue ocupado solamente debajo de la ANDE, o sea, del cable de alta tensión de la ANDE. Y alrededor hay propiedades privadas, patios baldíos que no fueron ocupadas, que no fueron ocupadas, como pueden Porque observar. esa zona es son libre, como pequeños pero parques. municipal. No. Ese, que Sí. lo que está Cable bajo la de- franja de la ANDE, sería de la Cable ANDE. UDF es de la ANDE, nadie puede vivir ahí, primero luego por el riesgo para la salud y es la Hace franja mucho de que están ahí dominio. viviendo. Pero prácticamente todos los cables de Carlos están ocupados, todo por donde circula. O sea, la- ellos no pagan absolutamente nada. nada, por se estar ahí. cuelgan, nada No pagan. no digo luego solamente por el tema de la Andes, sino que también por la gente que su terreno. Y tampoco son predios expropiables a su favor porque ya le pertenecen a la ANDE y evidentemente uno no puede. Ahí está la conexión. Esa es la Pero principal. se van a enojar la gente, pero se van y viven debajo del cable BU y en ese lugar no pueden estar, primero que es propiedad de la ANDE y segundo que en el caso que venga, por ejemplo, una tormenta y se caiga una de esas torres, es un peligro para ellos. Por eso es que se tiene ese resguardo. Vos sabés que acá está escribiendo, dice, me gustaría donar la máquina de coser para la señora de Villa Elisa. dice. Que parece que- Urgente ¿verdad? tenemos que encontrarle, urgente. Y, Un número para que- acá- ¿cómo hacemos? Le pasamos el número a Jorgito, ¿verdad? No, y ahí está la señora. Y Para que le llame, porque dice, es una señora que quiere donar, le voy a pasar a Jorge o sea, voy a poner en el grupo para que se pueda contactar con ella, ¿verdad? Para no estar diciendo el número tampoco de la señora al aire, pero al menos gente que quiere colaborar para que pueda recuperar un poco algo de lo que perdieron, Que ¿verdad? pueda trabajar con la máquina entre tanto. No, porque hay mucha pérdida, no es macana. No. Es mucho para la gente que está en ese sitio al menos. Bueno, y ahora empieza el trabajo de la ANDE también ahí, seguramente van a cortar la luz por un tiempo, ¿verdad? Sí, acá obviamente que ya el cable o los cables de la energía eléctrica han sido ya totalmente cortados, por lo menos para que no tenga más energía viva. Y ahora están intentando levantar este cable de alta tensión. Voy a tratar de pasar al otro lado sin molestar también el trabajo que ellos están realizando. Ya verá, voy a empezar acá con la doña. Doña, ¿cómo pueden contactar con usted? Hay gente que quiere donarle también a una máquina de coser, por lo menos para darle nuevamente el sustento diario. 4, 100. Repetir otra vez despacio, 099. 4, 731, 138. 0994, 138, 731. 731. Bueno, ese es el número de contacto, entonces si la gente quiere donar algo a esta familia, a esta doña, a la modista que lo perdió todo. Doña, ¿su nombre cuál es? Celina Garay. Doña Celina Garay. Acá dice, se Es debe la- prohibir la que afectada, vivan debajo de la alta tensión, es muy peligroso, dicen, ¿verdad? Hay comunidades enteras bajo los cables. ¿Qué barrio es? Me pregunta. Picada, de Villa Elisa. Picada. Debajo de la heladera está la imagen de la rosa mística. ¿Se Asentamiento encontró ya? 16 de Yo vi una imagen hace rato, no la toma. Jorge, acá dice, debajo de la heladera está la imagen de la rosa mística, dice. Por ahí estaban. No, ¿no? No, dice. Lo que esos son techos, o sea, eran pesebres, parte de un pesebre. Aquí está la otra parte, si puedes mostrar, Pérez, a tu izquierda, acá, sobre la mesa quedaron. Porque la imagen de la rosa mística se salvó, o sea, ellos lograron rescatar de entre las llamas y está en la casa de uno de los Acá vecinos, según lo que nos decía la propietaria de la doña, la dueña de la casa. En el lugar del incendio de Villaliza hay animales quemados para poder asistirlo, dice, soy de una protectora de animales. Lo que el Muy único bien. animal que vimos fue ese, ¿verdad? El reptil que estaba ahí. Nada más. No, animales como perros, gatos, no. Fueron 3 viviendas que me imagino que tuvieron tiempo los animales, al igual que las personas que estaban dentro, de poder salir a tiempo. Pero para rescatar algo de valor, eso sí Acá ya me preguntan ya no hubo la tiempo dirección para eso. exacta, dice, ¿cómo se le puede indicar a la gente la Y dirección exacta? le pedimos a ¿Por dónde Jorge, entra?
Le pedimos Bueno. a Jorge que envíe la ubicación exacta y podríamos tirar también al aire. Pero si le decimos a la gente por dónde tienen que entrar como... A ver, la calle es la que se encuentra, el asfalto que se inicia yéndote con dirección de Villa Elisa hacia San Antonio, sobre ese tramo, el asfalto que se encuentra en la bifurcación de la esquina del parque de Villa Elisa. Río Montelindo se Ahí llama ese asfaltado. Bueno, Río Montelindo se llama el asfaltado. Ahí envié la ubicación también para que la gente se ubique, para que la gente pueda identificar el lugar. Río Montelindo se llama la calle y estamos a unos 300 metros nada más de la conocida avenida Bonpoleski. Dice, aquí en Bocayatú, límite con Villa Elisa, también tenemos conexiones de esa índole. Dimos conocimiento al ingeniero de la ANDE Ñembú y nos dijo que debemos hacer la denuncia en las centrales, que es el tema de las conexiones ahí en esa zona. Y que, bueno, de alguna manera también es algo muy, muy peligroso y tiene que ver la ANDE cómo solucionar también, ¿verdad? Y la ubicación también. ¿A quién le corresponde esto? ¿A la municipalidad? O, bueno, es propiedad de la municipalidad. La ANDE es la que tiene que en todo caso de la franja. Bueno, pero hay que ver, hay una medida exacta, si es que le podemos preguntar al ingeniero de la ANDE. Hay una cantidad exacta, creo que 50 metros es la franja de dominio, puedo equivocarme, porque antes se decía que era 50 y 50 de cada lado, pero parece que es 50 nomás, en total en la franja de dominio. Esa parte le pertenece a la ANDE. Ahora, ha habido casos, por ejemplo, en donde la ANDE no ha pagado ese espacio a las personas propietarias originarias de ese terreno. Entonces no es tampoco propietaria del terreno. Claro, vos te acordás del caso Ñacundal. Bueno, ahí, por ejemplo, estaban bajo la franja de dominio de la ANDE, siempre en realidad nunca la ANDE le había pagado a los dueños de esa propiedad. Por eso es que hago esa aclaración. Ahí fue que yo me enteré de eso. Bueno, y aquí aparecen también más propietarias o de las viviendas afectadas. Recordamos que son 3 las casas que fueron consumidas por las llamas. Doña, ¿usted su nombre si me puede decir? Margarita Fernández de Merele. Doña Margarita, ¿a qué hora se inició todo esto? Y si recuerda algo de cómo se dio esta situación. Ya a la medianoche ya empezó, a las 10, a las 11. Ajá. ¿Usted estaba en la casa en el momento en que empezó? En el momento no estaba y ya me llamaron, nomás ya vinieron todos mis hijos. Sí, estaba en mi trabajo y ya ahí vinimos a ver, ya se prendió con todo. ¿Cuál de todas las viviendas era las? Ahí está al lado y allá está el otro. Ajá. Ahora el compañero, esa es su vivienda que quedó reducida a ceniza. Nada, ni ropa, nada se quedó. ¿Usted con quién vive allí? Y está mi sobrino y en el otro está mi hijo también. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes viven aquí? Y ya hace bastante, ya 10 años ya que está, bastante tiempo que estamos. 10 años de vivir en este sitio. Sí. Me decía usted que justamente vive con su sobrino o nieto. Y mi hijo tengo al lado y acá es mi sobrino, el que ya falleció su mamá y se quedó sin nada, ni ropa, nada, pobrecito, se quedó nada. Bueno, mucha necesidad ahora, porque evidentemente, acá hay un dato que es importante. Está demasiado mal, por eso no habla. Con referencia al tema de los límites, un ratito nada más. Dice, existe una franja de servidumbre de seguridad y mantenimiento de la ANDE bajo las líneas de transmisión. Las dimensiones de la franja es de acuerdo a los niveles de tensión que se transporta. Por ejemplo, 50 metros del eje de los sostenes para 220 kilowatts. Atentamente, Julio Rojas de KQP. La de 500 kb tiene otra entonces. Sí, exactamente, que es lo que en este caso nos da. Bueno, Jorgito, ya vamos a retornar contigo, vamos a seguir. Hay números de teléfono, ya la gente está queriendo colaborar, inclusive piden la dirección para ir hasta el lugar y ver qué solución se le puede dar también para apoyar un poquito a esta gente. Bueno, pero ya en segundos volvemos con ese tema, volvemos también con el tema coronavirus. Bueno, son las 9 de la mañana con 2 minutos, ya son las 9 con 2 minutos, 26 grados la temperatura. Momento del desayuno de la mañana, ya instalado, por supuesto, para poder disfrutar del desayuno de los colonos en esta mañana muy especial. Leche para que vos y tu familia disfruten de una vida saludable, rica en calcio y vitaminas. Nada mejor que una buena leche y de buen origen. Leche entera, leche descremada, leche semidescremada, con fibra, leche sin lactosa,
Y ahora también leche crecimiento en sus 2 presentaciones, 1 litro y 200 ml. Dale más energía a tu vida con leche Los Colonos. Calidad Colonias Unidas, seguinos en Facebook e Instagram. Lácteos Los Colonos, lo mejor todos los días. La cooperativa Colonias Unidas se inició un 8 de marzo de 1953. Y esto para recordar un poquito porque es una fecha muy, muy especial para las Colonias Unidas y sobre todo para la cooperativa. Un 8 de marzo de 1953, con 78 socios arrancaba la cooperativa Colonias Unidas. Hoy, con más de 4.000 socios, es una de las cooperativas más influyentes económica y socialmente del país. Y a través de sus diferentes rubros, como ser la soja, lácteos y yerba mate, dando fuente de trabajo a más de 1.500 personas en todo el país. Fruto de todo ese esfuerzo, nace Lácteos Los Colonos, que brinda calidad, variedad y nutrición saludable para las familias paraguayas. Cooperativa Colonias Unidas, 67 años. Muchas felicidades para la Cooperativa Colonias Unidas. Un aplauso muy grande porque de alguna manera, aparte de todo lo que tiene que ver para las colonias y el esfuerzo para las Colonias Unidas, también tiene que ver para todo el país. Nacieron un 8 de marzo de 1953. Bueno, vamos a entrar en el tema del coronavirus. Ya está con nosotros el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Vamos a conversar con él, vamos a tener todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo toda esa, digamos, de alguna manera, contención a lo que viene luego del anuncio de ayer. Pero antes quiero comentar algunas cositas nada más. Decía yo que teníamos las imágenes de la zona del Vaticano, que es una de las medidas que se adopta. Esta es una plaza... Esta es una imagen en vivo en este momento, porque una cámara por cierto. Vacía, que no suele verse un domingo, no. ¿Verdad? Suele estar abarrotada. Pero ¿cuáles son algunas de las medidas que hoy se tomó ya, que ayer se anunciaron oficialmente? El Papa Francisco va, de alguna manera ya lo hizo, porque creo que es más temprano, el Ángelus, en la biblioteca tradicional y va a ser transmitida en directo por video. Eso es lo que se dijo ya ayer, por video. Desde su ventana ante la Plaza San Pedro anunció el sábado el Vaticano. Esto es para evitar riesgo de contagio, ¿verdad? Y la difusión también del coronavirus. Otra cosita también, que aparece como la audiencia semanal del Papa de los miércoles se realizará en las mismas condiciones. La audiencia va a ser por video también. Además, hasta el domingo 15 de marzo, las misas de Santa Marta, la residencia del Papa del Vaticano, están anuladas. Mirá que son los anuncios que hay. Y hay que recordar de que la Ciudad Vaticano el viernes pasado dio a conocer su primer caso de coronavirus, ¿verdad? Y a partir de ahí, y dicen acá, fue detectado en un modesto centro médico en donde normalmente acoge habitantes, empleados o jubilados del Vaticano. O sea que dentro mismo de ese lugar. Y ya que hablas de Italia, simplemente para puntualizar algo que salió también en las últimas horas, que Italia confirmó el aislamiento de 16 millones de personas por el coronavirus y se prohíbe la entrada y salida de la región de Lombardía y otras 14 provincias cercanas hasta el 3 de abril para frenar la expansión. Bueno, todas estas medidas se han adoptado y hoy también escuchamos en la misa de Cadacupé algunas cosas que ya habíamos relatado la semana pasada. Por ejemplo, no pasar más la mano, ¿verdad?, en la misa, porque se hace la paz en un momento dado, ¿verdad? Y está también alguna gente que se dan besos y todo eso, no. Ahora simplemente ya con agachar la cabeza es lo que se va a hacer en la ceremonia. Pero escuchamos lo que decía la última parte hoy, esta mañana, en la misa de Cadacupé. Un aviso importante para toda la ciudadanía. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, confirmó ayer sábado el primer caso de coronavirus en Paraguay. Insta a toda la ciudadanía a mantener la calma y asegura que los protocolos ya ensayados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud están siendo aplicados. No obstante, pedimos a la ciudadanía a tomar las debidas prevenciones como lavado de manos con agua y jabón, desinfección con alcohol en gel, cubrirse con la parte interna del codo, la boca o la nariz, al toser o estornudar, evitar compartir mate o tereré, evitar saludos con besos. Bueno, esto es el anuncio que hacían oficialmente, pero en un momento dado ya el sacerdote hablaba también de la última parte de la misa antes de hacer los anuncios correspondientes con referencia al tema. Es decir, hoy en día
el tema es la prevención. Es tener muchísimo cuidado. O sea, si hoy, si uno se dice, bueno, ¿qué tomamos hoy para prevenir? ¿Tomamos algún medicamento diferente para que no vacunamos con algo? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Pero lo principal aquí es que hoy está con nosotros el viceministro de Salud. Y Julio, la idea es un poquito que esto sea un poquito didáctico también para la gente. No es hablar de un caso y que aquí en una semana vamos a tener no sé cuántos, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede pasar, de no estar preparados, sí, pero sí darle un poquito una tranquilidad de cómo se está manejando el tema. Y aquí viene el tema, ¿cómo se confirma el caso? Para un relato breve de cómo esta persona, cuándo ingresa y cómo se confirma, porque algunos dicen, no es que cuando se hace el análisis tarda un tiempo para venir el resultado, y ayer se le escuchó al ministro decir, hoy se le hizo, hoy tenemos el resultado. Buenos días antes que nada, Julio. Buen día, Carlos, buen día a todos, un saludo a la audiencia. Bueno, un poco para hacer una breve reseña histórica, este paciente vino de Ecuador. Hay que tener en cuenta que Ecuador no es un país que ha declarado circulación comunitaria. Por lo tanto, todas las personas, hasta que no se declare circulación comunitaria de cualquier país en donde hay un caso, no pasa por el rigor del control a nivel del aeropuerto. Entonces, esta persona llegó de Guayaquil y se sintió mal y consultó, y el médico, al detectar cuadro respiratorio y al mismo tiempo en la historia clínica el hecho de que haya estado en Guayaquil, entonces le pide a él que haga aislamiento, se comunica con el centro de vigilancia y a partir de ahí tomamos las medidas y se le toma la muestra. La muestra puede tardar 24 horas sin problema, es un estudio altamente tecnológico, para decirlo de alguna forma. Nosotros contamos con el que la Organización Mundial de la Salud avala para certificar y diagnosticar los casos. Y se procedió a activar el protocolo y salió positivo. Una cosita, el 3 de marzo él ingresa. Él ingresa. ¿Verdad? Nosotros vimos unos equipos, y ahí quiero una aclaración porque todos te dicen, ¿cómo si entró el 3 de marzo? Si están todos esos equipos que miden la fiebre, todo ese tipo de cosas, uno no se detectó. Otro, se hablaba de que en Ecuador había casos de coronavirus. Entonces, ¿por qué ahí ya no se hizo, no se le atajó, ya no se le aisló? O sea, es una pregunta, por eso te sí, consulto. Es una pregunta y muy importante, porque lo que tenemos que entender es que no falló el sistema de control que nosotros implementamos. Nosotros implementamos un protocolo que consiste en que aquella persona que viene de un país en donde hay circulación comunitaria, y ahí hay que aclarar este concepto. ¿Qué es circulación comunitaria? Sí. Circulación comunitaria es cuando el virus ya está transmitiéndose en otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso cero. Es decir, si en Ecuador... Dentro del mismo país ya se están contagiando, digamos. Claro, entonces vos tenés a la persona a quien se le detectó aislada, controlada y a todos sus contactos, y no tenés en ninguna otra parte del país a otra persona que tenga el COVID. Si aparece otra persona sin un nexo epidemiológico, o sea, sin un antecedente de haber estado en contacto con esta persona, entonces se asume que hay circulación comunitaria. Ecuador no ha lanzado oficialmente la circulación comunitaria. Pero tiene 14 casos ya. Sí, pero son 14 casos que según los informes están controlados y aislados. O sea, para entender, aislado significa 14 personas que tienen confirmado en Ecuador coronavirus, pero que llegaron de otro lado de Ecuador. Exactamente, no, son es casos que importados para Ecuador. Y se contagiaron. Son casos importados para Ecuador y, por supuesto, si uno de los contactos de alguna de esas personas tuvo, también se asume que es perteneciente al grupo o al, digamos, al radio de acción de ese virus en relación con el paciente cero, por decirlo. Pero el paciente si cero es el primer de Ecuador, paciente. Hoy esta mañana estábamos hablando de los equipos de fútbol. No, nosotros vamos a cambiar, obviamente. Esto significa que si esta persona estuvo ahí 10 días, esto significa que el virus está circulando en el Ecuador. Por lo tanto, para nosotros, a partir de confirmar la presencia del COVID-19 en este paciente, todas las personas que vienen de Ecuador van a ser sometidas al mismo rigor del protocolo al entrar. Hoy después ya le doy a Rolando y a Blanca también para las consultas, pero hoy a esta hora, vamos a incluir Ecuador ya, ¿verdad? Porque me imagino que van a sacar ustedes eso hoy ya, ¿verdad? ¿Cuáles son los países? O sea, si yo llego de qué país, tengo que informar al ministerio de que estoy llegando de ese país. Todas las personas que vengan, por ejemplo, de Italia, España, Francia, Corea, por supuesto de China continental, y también cualquier persona que venga de un país en donde hay anuncio de casos y que presente algún signo o síntoma, tiene que comunicar. O sea, hoy ya es otro entonces. O sea, porque Argentina también, y tiene un fallecido también. Y claro, Argentina. O sea, hoy yo vengo de Argentina, ya tengo que comunicar. Hay que comunicar si es que está sintomático, porque todavía no hay circulación comunitaria, ni en Brasil, ni en Argentina,
En Chile hay muchas personas aisladas, pero no se declaró la circulación comunitaria. En Ecuador oficialmente no. Asumimos que después de la comunicación que tuvo el ministro con la ministra de Ecuador, tomarán algunas medidas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es justamente cambiar o modificar el protocolo en relación a qué país se agrega a la lista de los que van a ser controlados en caso de que alguna persona se haya ido ahí. Acá lo que hay que entender, Carlos, es lo siguiente. En el aeropuerto, todas las personas que entran habitualmente, aislémonos del caso COVID-19, todas las personas que habitualmente entran con algún cuadro respiratorio, necesariamente tienen que comunicar y ser estudiadas, porque puede ser cualquier otra enfermedad. Ahora estamos con el tema del COVID-19 y hay una alerta y hay un protocolo específico. Y nosotros lo que hacemos es advertimos a todos los paraguayos que van a esos países que a su vuelta tienen que reportar. O si se enteran por todos los medios, porque hoy ya es masiva la comunicación, tienen que saber que al llegar deben informar que vienen de tal o cual país para tomar las medidas y las precauciones correspondientes. Orlando. Ayer le escuchábamos al ministro en la conferencia de prensa y quizá el folgorio del momento también no se entendía muy bien, ¿verdad? Y quizás nos puedas explicar esto, ¿verdad? Porque mucha gente pregunta y cuestiona y uno también quiere saber, me incluyo entre ellos. Este ciudadano que hoy está confirmado que tiene coronavirus, ingresó por el aeropuerto Silvio Pettirossi. Hablamos de las personas próximas a él dentro del vuelo, hablamos de las personas con quien él pudo haber tenido contacto desde salir del aeropuerto, pasar por migraciones y los días posteriores. ¿Cuál es el riesgo de que ese contacto pudo ya haber propagado la enfermedad? Bueno, hay una definición de lo que significa el contacto, que es estar a menos de 1 metro durante más de 15 minutos. Eso desde el punto de vista así genérico. Es decir, tuviste que haber estado a menos de 1 metro durante más de 15 minutos y expuesto a una tos o al estornudo, haberle pasado la mano. Nadie puede garantizar en qué momento se va a producir. ¿Por qué? Porque este virus o cualquier virus respiratorio puede quedarse en superficies. Y yo no puedo garantizar que yo, estando resfriado o engripado, habiendo tocado esta mesa, al irme alguien inmediatamente venga y no haga lo mismo que yo. En ese momento él probablemente adquiera el virus. Entonces, en su trayecto en sí, si imaginamos el trayecto que hizo caminando, suponemos que habrá tenido una mano puesta en la maleta y la otra en el bolsillo. Y si habrá tosido, porque es una persona adulta, se habrá tapado la boca mínimamente, ¿verdad? Entonces, el riesgo, si uno no está tosiendo o estornudando o tocando todo lo que hay, prácticamente es mínimo. Ahora, nosotros no sabemos qué tipo de actividad desarrolló él durante esos 10 días que estuvo allá. Lo que refiere es que fue por un viaje de negocios y seguramente le habrá pasado la mano a alguien o habrá compartido el vaso, porque las formas de transmitirse que tienen todos los virus respiratorios es sencilla, o sea, el estornudo, la tos, pasarle la mano, tocarse la cara, la nariz, etcétera, etcétera, y también las superficies. Pero para que las superficies te transmitan a vos, tuviste que haber compartido de manera muy cercana con esa persona. Es decir, vos y yo tuvimos que haber tomado esta leche y tuvimos que haber agarrado, vos al principio y yo después. Ahora, ustedes, en lo que respecta a aquí ya en Paraguay, esta persona, el movimiento que él realizó desde que llegó, eso sí, ustedes manejan la información. Sí, nosotros tenemos la trazabilidad desde que llegó, consultó, se detectó y salió positivo. Y hemos ya localizado a todo. Hicimos como una especie de árbol de contacto. ¿Viste? El árbol genealógico se hace un árbol de contacto. Entre la llegada y la consulta, mi pregunta, y disculpa que me meta porque está la llegada de él y la consulta. Él pudo haber ido a un cajero automático que el ambiente es propicio porque la temperatura estaba muy fría, tocado el teclado, claro, estornudado allí dentro del cajero y otras personas después ingresaban, fue al súper, tuvo contacto con otra gente. Esa es la gran pregunta. Claro, de hecho, él manifiesta que tuvo contacto con gente de su entorno laboral, es decir, él acudió al trabajo y después los síntomas se hicieron un poco más evidentes y él decide responsablemente consultar. Y en ese momento de la consulta entonces se activa el mecanismo teniendo en cuenta la relación enfermedad respiratoria y ciudad en donde estuvo. Porque hay que tener en cuenta que hoy están circulando habitualmente los virus que producen enfermedades respiratorias, que son influenza, tipo influenza, los parainfluenza, adenovirus, sincicial respiratorio y otros más. Esos circulan habitualmente, ya estamos entrando y hoy en los consultorios pediátricos o de adultos de los hospitales públicos y privados nosotros ya vemos casos de influenza, tipo A, por ejemplo. Y es normal y es habitual. Esto se va a sumar a la lista de esos virus que habitualmente provocan infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué pasó acá? Hoy, ¿qué puede pasar? Que cualquier persona con un cuadro respiratorio se va a ir a consultar si se siente mal. Y el médico automáticamente le va a preguntar, ¿vos viajaste?
Si dice sí, ¿dónde estuviste? Y si dice dónde, y si le responde dónde, el médico tiene que saber o sabe ya qué países son los que tienen circulación o presencia de este virus. Como el tema es amplio y para no centrarlo solamente en esta persona, simplemente para consultar de las personas, perdón la redundancia, que estuvieron próximas a él, que estuvieron próximas a él, ¿qué cantidad están siendo monitoreadas? Porque estamos hablando de las filas que iban al lado de él en el aeropuerto, hablamos del entorno laboral y del entorno familiar. Estamos hablando de un número importante de personas, de este caso en particular que ustedes están monitoreando. En el avión también. Y no, eso le decía, las filas que iban ahí. Fila de adelante, fila de atrás y los laterales. Y en total son aproximadamente, en la parte médica 8, en la parte laboral 5, y se han puesto en contacto con 4, 8, aproximadamente otras 15 personas más, de las cuales vamos a investigar si alguna estaba en tránsito o alguna se quedó, porque eso hay que ver también, ¿verdad? Y de las que son acá, del entorno laboral y el entorno familiar, ¿no presentan síntomas? Hasta el momento no. Están siendo vigiladas con el protocolo habitual, pero no presentan signos y síntomas. Quiero hacer más la pregunta al millón, ¿verdad? Porque creo que ese es el punto principal que le va a dar un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Voy a ponerte, por ejemplo, el tema del dengue. Decimos, el foco principal está en Ricardo Bludá, el foco principal está en Barrio Obrero, ¿verdad? Evidentemente queremos salvaguardar para no estigmatizar a la persona que está con esa enfermedad. ¿Por qué no se puede decir, por ejemplo, es de la zona de Luque, es de la zona de J. Augusto Saldívar, para que no se dé esa psicosis generalizada de que, porque circulan muchas informaciones, ¿verdad? Que es de la zona tal, que es de la zona tal, y hay una psicosis generalizada y eso genera más angustia en la ciudadanía. Ustedes piden calma, pero la situación, como no es muy clara la información, genera esa duda en la ciudadanía. ¿Este paciente se puede decir de qué zona es? Bueno, decimos que es el área central, no podemos decir específicamente de dónde, porque según la experiencia eso genera una reacción en cadena que puede perturbar la situación y la vida social de la persona que hoy, al vivir sola ella, ya se encuentra en una situación de aislamiento e inclusive va a recibir ese soporte psicológico y psiquiátrico para que ella pueda entender que debe durante 14 días estar prácticamente aislada del mundo. Entonces, salvaguardando su identidad y salvaguardando su condición, porque es muy difícil aislarse y sabiendo que esta es una enfermedad de envergadura mundial, otra vez tenerla enfrente, pues yo estoy seguro que muchos de sus vecinos y todos se van a ir ahí tratando a lo mejor algunos de ayudarle, otros decirle salí acá, otro andate a cualquier parte, ¿entendés? Entonces, eso para nosotros hoy, desde el punto de vista de la patología en sí, es relevante, pero desde el punto de vista de la transmisión no. ¿Por qué? Porque él está aislado. Lo que la gente tiene que saber es que no tenemos que desesperarnos, porque esta es una enfermedad que en el 85 al 90% cursa con un cuadro leve. ¿Eso qué significa? Significa que es como un resfrío al que le agregas un poco más de dolor de garganta y un poquitito más de malestar. No llega a ser como la gripe que te tumba, que te deja en la cama 5 a 7 días postrado con mucha tos, catarro. Pero arrastra muchos muertos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí entramos en ese detalle. El problema es que, como todas las enfermedades respiratorias que afectan a personas que de base tienen alguna enfermedad, puede complicarse. 14% se complican y de ese 14% la tasa de mortalidad es de un 2 y un 3%. ¿Y quiénes son? En un 95% de las personas que fallecen, y son las que tienen comorbilidades, es decir, alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión o cualquier otra que esté mal tratada, mal controlada o que no haya sido diagnosticada y en ese momento debutó. También es importante aclarar que cualquier persona que no tenga absolutamente nada puede ser afectada de un cuadro grave, porque nadie puede garantizar el comportamiento de este virus porque es nuevo. Pero también hay que tranquilizar a la población en el sentido de que no todas las personas mayores de 60 que estén bien físicamente, que tengan unos hábitos sanos de vida, van a terminar todas colgadas en un ventilador en la terapia. Algo que decía nomás yo también con referencia, llegar después ya Blanca te doy, solamente porque hay una cantidad de mensajes con referencia a esto y me dicen, los que llegaron de Ecuador hace poco, creo que Olimpia fue a jugar, y hay una aclaración nomás, porque si no ya vamos a meterla todito en la misma bolsa, ¿verdad? Sí. O sea, yo llego de Ecuador, llego de la Argentina, llego del Brasil, ¿verdad? Si yo no tengo tos, fiebre, lo que sea, igual tengo que comunicar, igual ustedes me van a tener ya en cuarentena, igual ustedes me van a aislar. O sea, ¿cuál es el método con referencia a eso? Porque si yo vengo y no tengo ningún cuadro, no estoy tosiendo nada, ¿qué hago ahí en ese caso? Igual tengo que comunicar y irme al... Porque mucha gente está viniendo a la Argentina y va a pasar por Falcón,
va a venir de Posada a Encarnación. Y lo que viene de Brasil. De la gente que viene del Brasil, hay gente que está viniendo de Estados Unidos. La ¿verdad? gente O sea, que va a venir para Semana claro, Santa, Carlos, en forma masiva. por eso pregunto nomás, ahí es donde la gente pregunta, ¿qué hago yo si mi pariente está viniendo de Estados Unidos ahora? Y va a venir a pasar unos días conmigo en Semana Santa. Le digo, no, espera, que el ministerio te analice primero. No. Okay, ¿cómo hago eso? Porque Bueno. ahí es donde que se puede, no es lo tanto el barrio, sino que también la psicosis de lo que están Claro. viniendo ahora, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de Ecuador. Sí. Para nosotros Ecuador se integra ahora a la lista de países que necesariamente van a tener que ser controlados. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que venga a Ecuador va a pasar por el filtro, tenga o no síntomas, y de acuerdo a eso vamos a proceder, ¿verdad? Ahora, si las personas vienen de países en donde no hay circulación comunitaria o no tenemos nosotros antecedentes parecidos a esto que pasó en Ecuador, y vamos a hacer un ejemplo práctico. Si alguien se va a la Argentina hoy, por ejemplo, en donde está identificado el caso y tuvimos todo y todo aparentemente está bajo control y no hay circulación comunitaria. Si alguien se va a la Argentina, se va a Buenos Aires o a cualquier ciudad cercana y luego viene y desarrolla una enfermedad respiratoria y resulta ser que da positivo para el COVID-19, en ese momento nosotros entramos en comunicación con el gobierno argentino, informamos eso y a partir de ahí ellos toman todas las medidas y tratan de ver dónde estuvo circulando esa persona y a partir de ahí en algún momento decir, bueno, a partir de ahora, con esta experiencia de Paraguay, evidentemente circula en la comunidad. Claro, pero ahí y está el punto. Cuando yo entro al país, pero recién cuando tengo síntomas voy a comunicar, no cuando entro al país ya. Claro, porque yo me puedo sentir bien cuando entro. Claro, lo que pasa es que cuando el virus no circula en todas partes, y esto es básicamente en la provincia de Buenos Aires, y Argentina es tan grande como 3 o 4 países, entonces a las personas que están en la frontera con Paraguay, que no tienen signos y síntomas, evidentemente no se les va a incluir en el protocolo de aislamiento. Pero responsablemente ellos, y eso está ocurriendo, si tienen un cuadro respiratorio, se presentan, se informan y se activa el mecanismo. Entonces, para tranquilidad de todos, no todas las personas que vengan de países en donde hay casos aislados, bien controlados, pero no hay circulación comunitaria, van a ser sometidos a un aislamiento, si no eso va a ser un caos. Claro, por eso. Claro, la pregunta también de mucha gente es que ¿cuántas personas pudieron haber estado en un sitio que esta persona antes de tener síntomas, donde haya tocado y donde sí hay, como decíamos, el tema del cajero, había posibilidades que eso quede ahí adentro? Entonces, ¿dónde son los grandes lugares de concentración? En las escuelas. ¿Qué medidas de prevención se tienen para las instituciones? Porque hay instituciones donde vienen gente de todo el departamento central y que están en Capital o en Central mismo, que van a otros lugares. Entonces son 30, 40 niños que están, con suerte, en escuelas privadas con aire, que también facilita el coronavirus, o escuelas nacionales que hay inclusive hasta 45 niños en cada aula. ¿Qué le recomienda a esa gente? Bueno, para responder a tu pregunta tenemos que analizar 2 escenarios. El primero, que tiene que ver con la responsabilidad de los padres. Cuando uno tiene un hijo con un cuadro respiratorio, cualquiera sea la etiología, o sea, cualquiera sea el virus, no le tiene que llevar. Le tiene que llevar al médico de acuerdo a su estado y el médico determina la situación clínica y le dice lo que tiene que hacer. Y debe reposar en la casa y cuando se cure y el médico le diga si está curado, volver a la escuela. ¿Por qué? Porque todos los virus respiratorios, y en particular tienen una alta transmisibilidad, es decir, fácilmente se transmiten. ¿Qué hacemos hoy en las escuelas? En las escuelas se va a implementar lo que se llama el filtro. ¿Qué significa el filtro? Por un lado, pedimos a los padres que responsablemente no le lleven si están con cuadros respiratorios. Y por otro lado, que ocurre también si los padres le dejan, porque muchos le dejan en la vereda y los chicos entran, ¿verdad? Sí. Y al formar la fila empiezan a estornudar y a toser. Sí. También se van a instalar grupos centinelas, es decir, profesores o alguna persona designada, si algún colegio tiene, obviamente, servicio de salud, la persona que trabaja ahí va a identificar a aquella persona que tiene un cuadro respiratorio y le va a llamar a los padres y le va a pedir que le retire. Ese es el único procedimiento que se puede implementar. Lo hicimos en el 2009, cuando vino la influenza tipo A, subtipo H1N1. Los chicos se iban a la escuela, algunos con cuadros virales, y eran nuevamente enviados a sus casas. Eso en relación con los chicos. Los adultos que tienen cuadros respiratorios no deben ir a trabajar y deben consultar y llevar su reposo, y los dueños de las empresas o los empleadores tienen que entender que cualquier cuadro respiratorio es un riesgo para todos los demás.
Aquí lo importante es entender que lo único que va a permitir evitar la gran transmisión en masa va a ser que todos sigamos con las mismas medidas que se siguen en todas las enfermedades respiratorias. Lavarse las manos, no tocarse la cara, el ojo, la nariz, o si lo haces, lavarte después las manos, toser o estornudar usando la flexura del codo, no saludar si uno está con un cuadro respiratorio, no dar besos, no compartir las bebidas, el tereré o el mate. Es decir, todas esas medidas que son hábitos que uno debe incorporar son tan efectivas en estas enfermedades que superan inclusive el valor de la medicación en cualquier virosis. El alcohol en gel tiene que ser aplicado. O sea, hay gente que está todo el tiempo con alcohol en gel, pero la mano está sucia. Igual ese gel va a permitir que se mantenga la bacteria o va a matar. A ver, si vos no tenés, si los tres estamos acá trabajando juntos y ninguno de nosotros tiene antecedente de cuadro respiratorio, obviamente que no es necesario que usemos el gel cada 5 minutos. Lo que tenemos que hacer es, si estamos haciendo una actividad que implica tocar ciertas superficies, lavarnos las manos después. Y evitar el saludo, y evitar que yo te haga gestos de solidaridad o amistad. O sea, tenemos que cambiar muchos hábitos. Ahora, así nomás ya. Si en la oficina hay alguien que está tosiendo, estornudando, lo recomendable es decirle, anda a reposar a tu casa y consultar con el médico. ¿Por qué? Porque lastimosamente los virus respiratorios son altamente transmisibles. Y aquí hay un detalle importante, el tema de la máscara. ¿Quién usa la máscara? La máscara usa la persona que tiene síntomas respiratorios. Y aquí también es importante un detalle. Hoy en el mundo muchos virus provocan cuadros respiratorios. La influenza es el principal. Tipo A, tipo B, los parainfluenza que son 4, adenovirus y sincicial respiratorio. Y se agrega a la lista, que es el SARS-2, que se le llama COVID a la enfermedad, ¿verdad? Nosotros vamos a tener probablemente este virus circulando como uno de los tantos que circulan en periodos estacionales como el que vamos a empezar a tener. ¿Qué significa eso? Que va a tener que tomar todas las medidas que habitualmente uno toma cuando está engripado o cuando está resfriado. ¿Qué uno hace cuando está engripado? Y conscientemente no se va a trabajar. O usa máscara, o evita saludarle. Es lo mismo que hay que hacer con el COVID-19. Pero acá la diferencia es que como es un virus nuevo, no sabemos qué comportamiento va a tener. Hasta el momento, 85-90% de los casos son leves. La mortalidad es alta en relación con los que se internan. Pero el perfil del que se interna en un gran porcentaje, más del 90%, es de personas que tienen algún tipo de trastorno. Pero eso no quiere decir que cualquier persona sana no pueda complicarse, ¿verdad? Yo quiero hacer una consulta nomás por la cantidad de personas que han tenido dengue en nuestro país. ¿Pueden estar más expuestas porque las defensas tienen bajas a adquirir el COVID-19? De hecho, cualquier persona que venga saliendo de cualquier enfermedad es susceptible de padecer un poco más grave algún tipo de enfermedad. Y en el caso de las enfermedades respiratorias que pueden sobrevenir al dengue o darse al mismo tiempo, evidentemente constituye un riesgo de padecer un COVID-19 un poco más grave, categóricamente. Y la presencia de cualquier enfermedad a la que se agregue el COVID-19 va a hacer que ese paciente tenga mayor riesgo. Se hablaba, en estos días se hablaba de que en abril esto podría ya ser comunitario en Paraguay. ¿Es factible eso? Nadie puede afirmar con certeza en qué momento se va a volver comunitario esto, porque todas las medidas que uno toma es para evitar eso, pero finalmente la decisión de respetar al 100% el aislamiento está en la persona que está sufriendo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos con certeza decir, no, nadie entró en contacto con ella, o que nunca salió de su casa, o si salió justo al portón a recibir el diario y justo ahí tocó. O sea, nadie hoy puede describir la ruta del paso de un virus que está siendo controlado a su fase comunitaria. Es muy difícil eso. ¿Cómo salud ya están preparados cuando se dé eventualmente de forma comunitaria la propagación del virus? Bueno, ahí vamos a tener varios escenarios. Uno que va a ser el que va a predominar, va a ser aquel que va a generar cuadros respiratorios leves y probablemente muchos quieran ir a saber si es el COVID-19 o cualquier otro virus. Por el hecho de que estamos en la etapa del COVID-19, a lo mejor cualquier persona que se resfría desesperada va a salir. Recomendamos que todos mantengamos la calma, que si tiene un cuadro respiratorio y se siente bien
y que si habitualmente tiene eso y no se va al médico, que siga así, o si se empieza a sentir mal. ¿Y qué es sentirse mal? Sí. Sentirse mal es empezar a tener dificultad respiratoria. ¿Y qué significa dificultad respiratoria? Y sentir que no entra aire, pero así a nivel ese que te cuesta. Ese es el chillido de pecho, claro. El chillido de pecho es, digamos, una hiperreactividad del pulmón que puede darse cuando hay virosis. De hecho, nosotros que hacemos pediatría vemos la clásica secuencia. Viene una infección respiratoria, un resfrío común, 4 o 5 días después el paciente que de base es alérgico empieza a chillarle el pecho. Y esa es una situación que merita una consulta. La gente quiere saber si cuánto tiempo dura el virus en una persona y si es que se hace un tratamiento similar a una gripe normal. Buena pregunta. El periodo de incubación es 14 días, por eso se recomienda aislamiento de 14 días. Tiene una particularidad de que durante el periodo asintomático, es decir, de repente vos podés tener el virus, no sabés que tenés y ya estás contagiando. ¿Cuántos días es eso? 14 días tiene que estar aislado por eso el paciente. No, en el inicio de los síntomas. Bueno, una vez que inician los síntomas puede durar de 5 a 7 días como cualquier otra virosis. ¿Y desde que adquiere hasta que inician los síntomas? Desde que adquiere hasta que inician los síntomas, entonces el paciente hace 14 más 7, tenés ahí 23 días que él tendría que estar bajo control y tratando de evitar el contacto. Entonces, también dicen, Julio, de que hay chicos que van a ir, esos 7 días pueden ir al colegio. Sí. O hay algunos que pueden ir, ¿verdad? Este señor puede ir a trabajar también. Sin saber todavía que... Sin saber todavía. Claro. Ahí en esa etapa, por ejemplo, ¿hay probabilidad de contagio también? Miren, hay que analizar el siguiente escenario que es muy importante para entender. Hoy nosotros tenemos un caso controlado, no hay circulación comunitaria. No vamos a poder tomar ninguna medida en relación con el COVID hasta que tengamos otros casos dentro de la comunidad que no tengan un nexo con este caso y digamos, señores, hay circulación comunitaria, a partir de ahora estas son las medidas en relación a los hospitales, a los sanatorios, etcétera, etcétera. Hasta que eso ocurra, todos los cuadros respiratorios virales, que son en su mayoría, deben ser manejados como habitualmente se hace. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, Julio Rolón, voy a recibir a mi paciente pediátrico y a su familia y le voy a examinar y le voy a ver la garganta, escuchar el pecho, revisar todo lo que haya que revisar y le voy a preguntar, ¿ustedes estuvieron de viaje? Me va a decir no. Entonces le doy el tratamiento que consiste en un descongestivo, el paracetamol para la fiebre, mucho líquido y reposo y se va a su casa. Eso lo que me preocupa es que si se da de forma comunitaria, que en algún momento nos exponemos a eso, ¿verdad? Estamos en condiciones de infraestructura, ¿verdad? Porque vos le llevas a un hospital público, no sé, como IPS, el riesgo que se propague eso es mucho mayor por las condiciones en las que se encuentra, ¿verdad? Estamos en condiciones de hacer frente cuando se dé de forma comunitaria, esperemos que no, pero si se da. Estamos en condiciones, pero aquí hay que insistir sobre algo muy importante. Vamos a hacer el ejemplo que somos una familia y yo amanecí tosiendo, yo soy el niño. Vos, papá, mamá, me ven a mí resfriado, ustedes me tienen que llevar al pediatra como habitualmente lo hacen, sin pensar en el COVID-19 ni nada. Ahora, si ustedes viajaron, me llevaron a algún lugar, ahí vamos a la consulta pediátrica y el pediatra le va a manejar, es decir, no tienen que entrar en la desesperación de que ante el primer resfrío o la primera congestión, todos tenemos que salir en masa y colapsar los hospitales. Ese escenario no hay que vivir, por eso es que nosotros llamamos a la calma, en el sentido de que este virus va a ser otro de los tantos que circula en las estaciones en donde hay enfermedades respiratorias. Eso es muy importante que la gente sepa. Y, Carlos, y a todos, insistir en medidas preventivas. Es decir, ¿qué es lo que uno hace cuando su hijo está con un cuadro respiratorio? No le lleva a la escuela, evita el contacto con sus primos, con sus amigos. Uno se lava las manos permanentemente. A veces el niño, y en la mayoría de los casos ocurre esto, no tolera el tapaboca. Entonces ahí sí nosotros los familiares, el papá, la mamá y los hermanos mayores usan el tapaboca si es que van a entrar en la habitación de la nena o el nene que está con ese cuadro. Si ya tuve coronavirus, ¿puedo volver a contagiarme? El coronavirus actual. Y los estudios dicen que aparentemente no hay... Porque hay coronavirus, hay que decir. De hecho, sobre el punto es importante, buena pregunta. Sí. El coronavirus es una familia de virus que tiene muchas subespecies, o sea, subtipos, ¿verdad? Este en particular es de similar característica del SARS-2, que provocaba un síndrome agudo respiratorio severo, que era el SARS-1 en el 2003. Este está clasificado como SARS-2 y la enfermedad se denomina COVID-19, que es por Coronavirus Disease del año 2019, ese es el rótulo. Entonces, cuando hablamos de COVID-19 estamos hablando de la enfermedad y cuando decimos SARS-2 hablamos del virus. En Paraguay circulan coronavirus y los coronavirus dan cuadros respiratorios y cuadros digestivos en los niños
principalmente, y en los adultos mayores. O sea, pero no vómito. tiene nada que ver Vómito. O sea, sí, puede una dar gripe con vómito. Claro, en un niño puede dar, por ejemplo, un cuadro digestivo caracterizado por náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y un poco de fiebre. O puede dar un cuadro respiratorio como un pequeño resfrío. Una consulta, con relación a, volviendo al tema de los casos confirmados y otro que está en estudio, ¿por qué en el paciente que vino de Ecuador ya se confirmó, se hizo en el mismo día y se confirmó, y el otro caso está todavía ahí pendiente? Pues, ¿la forma de cómo se hace el estudio es distinta? No, no es distinta, pero a veces se hace un panel de enfermedades respiratorias y cuando se detecta cierto nivel de carga viral, se vuelve a introducir una técnica para hacer más evidente la presencia o constatar la ausencia del virus. Entonces está simplemente siendo sometido a una prueba que forma parte del protocolo. Cuando es clara la infección y salta el resultado, no hay duda, ¿verdad? Pero cuando de repente genera cierto tipo de nivel de carga viral que no es la correspondiente, se... Recuerda el primer caso que habían anunciado, el caso sospechoso del que vino, que hizo un viaje, ¿verdad? Este caso que hoy está en estudio viene también de Ecuador. El segundo caso que está en estudio ahora. No, el segundo caso viene de otra parte, viene de Europa. Pero es un país donde circula mucho. Donde hay circulación. Un segundito, me dan un tiempito. Vamos a una pausa, volvemos. En segundos vamos a seguir hablando del tema coronavirus. En segunditos nada más, ¿sí? Dale. La zona de la costanera, se pronostica para hoy una máxima 38 grados, ya se está sintiendo ese calorcito, Carlos. 38 grados. Le llamamos a Julio Caballero para que nos dé la fecha, por favor, del fútbol del día de hoy. Hablamos ahora de la bomba. Exactamente, porque en los supermercados La Bomba vas a encontrar absolutamente todo lo que estás buscando, todo lo que necesitas y también variedad de productos para la canasta familiar. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales, La Bomba Terminal, La Bomba Mercado 4, La Bomba Trinidad, La Bomba Santa Teresa o el hipermercado La Bomba en Acceso Sur Ñemby. Supermercados La Bomba cada vez más cerca. Bueno, y ahora ya vamos a repasar esta es la media mañana, ¿verdad? Ante el TDR. ¿Qué mejor que Pizza Hut, eh? Bueno, llega la media mañana aquí para los desnutridos que estamos en el programa para poder saborear también de Pizza Hut. Hoy Pizza Hut te ofrece 2x1 de pizza familiar. Esta es una, ¿verdad? Y ya veremos la otra. Son varios ahí sabores. están, Pizza familiares, borde relleno, sabores que podés elegir, queso clásico, pepperoni, jamón y capresa. La promo es válida para delivery o para pasar a buscar de cualquiera de nuestras sucursales de todo el país, durante todo el día, con todo medio de pago. Llama al 218-9000 y pedí a través de la aplicación de Monchis y disfrutar de esta super promo de Pizza Hut. Hablamos entonces de Pizza Hut. Vení Julio acá, vení. Vamos a pasar al otro lado, vení acá mientras saborea Pizza Hut, mientras todo aquí con Alexis también. No, Por claro, favor. te vamos a seguir, por supuesto. Pero Todo con cubierto no va por las dudas, ¿verdad? mientras No usamos las manos para hablamos un poco de la fecha, Julio. ¿Qué hay fútbol hoy o no? Bueno, sí, hay fútbol. Hoy en el Manuel Ferreira va a jugar de titular Emanuel Adebayor. Va a ser uno de los atractivos, por supuesto, en el bosque de Para-Uno. Sí, así mismo es. Bueno, Olimpia que viene de caer por 1-0 ante Nacional por el campeonato y de empatar 1-1 ante Delfín en su debut en la Copa Libertadores de América 2020. Se prepara para lo que será un partido importante este domingo ante River Plate, ante el Quelito a las 20:15 horas en el Estadio Manuel Ferreira. Octava fecha del campeonato. Para dicho encuentro, teniendo en cuenta el partido del miércoles ante Defensa y Justicia en Para-Uno por Copa Libertadores, Daniel Garnero prepara un equipo alternativo. El uruguayo Diego Polenta hará su debut absoluto con la camiseta franjeada, haciendo dupla central con Carlos Rolón. En tanto, el togolés Emanuel Adebayor se perfila como titular en ataque, acompañando a Brian Montenegro. Atención con el equipo que va a presentar el franjeado para el partido de esta noche. En el arco, Daniel Ascona, Alan Benítez en la defensa con Carlos Rolón, Diego Polenta e Iván Tito Torres. En el medio sector, Alejandro Silva, Ernesto Caballero, Nico Domingo y Tabaré Viudés, que regresa también después de mucho tiempo, Brian Montenegro y Emanuel Adebayor. Por su lado, en River Plate debutará en el banco de suplentes el entrenador Celso Rafael Ayala, quien últimamente estuvo en Sportivo Luqueño y sucede en el cargo en el Quelito al argentino Marcelo Filipe. Repito, 20:15 horas, este compromiso en el Estadio Manuel Ferreira, especial para ir a ver cómo se desenvuelve Emanuel Adebayor. Pero cambiemos de tema y hablemos ahora de la definición de la Superliga Argentina Millonario. 1-1 terminó el partido entre Atlético Tucumán y River Plate. Mal arbitraje de Patricio Lustó, que es considerado uno de los mejores. De hecho, es considerado el mejor en Argentina. Bueno, pasemos a mirar lo que pasaba en la Bombonera, la vuelta al regreso de Diego Armando Maradona.
plaqueta de reconocimiento de por medio para el ex 10 de Boca Juniors y por supuesto Miguel Ángel Russo. El saludo correspondiente con Diego Maradona. Russo en octubre dejó de ser entrenador de Cerro Porteño después de una derrota 3-2 ante Deportivo Capiatá en el estadio Erico Galeano. Llegó ese señor a quien lo veíamos tomando mate de forma tranquila, de forma relajada. Ahí está Juan Román Riquelme y solucionó absolutamente todos los problemas, todos los síntomas, todos los inconvenientes que venía mostrando Boca Juniors. Lo llevó a Miguel Ángel Russo como entrenador y en 7 fechas dio vuelta a la historia cuando parecía que era inminente la consagración de River Plate. Boca, que lo intentó mucho ante el Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo en el cual jugó realmente psicosis con ese tema. Y bueno, ahí está el gol que le dio la victoria y el título correspondiente a Boca Juniors. Bueno, definición candente de la Superliga. Esto en Argentina, Boca campeón, Junior Alonso campeón. Carlos. Bueno, 9 de la mañana con 49 minutos, 26 grados la temperatura. En minutitos nada más seguimos hablando del tema coronavirus. Está con nosotros el viceministro de Salud. Hay algunos detalles importantes. Vamos a hablar de la temperatura. Atención. Vamos a hablar también de los cuidados. Vamos a hablar también qué pasa después. Porque hay mucha gente que está consultando ahora. ¿Qué es lo que yo tengo que sentir? En la gripe nomás siguen preguntando lo mismo y creo que es importante, como decía el doctor Julio Rolón, de volver a reiterar otra vez, reiterar, porque es la única manera que la gente pueda mantener eso en la cabeza, sobre todo lavarse las manos, ¿verdad? El toser, ¿verdad? Tapando la boca, usar tapabocas si están ya con un cuadro gripal para no afectar al resto, ¿verdad? No es que el resto tiene que usar tapabocas y ustedes sigan tosiendo ahí, no. Ustedes tienen que tener, si tienen un problema de respiratorio, están tosiendo, tienen que usar ustedes el tapabocas y evitar. Y una pregunta, me dicen, porque hay gente que está tirando ese desinfectante por todos lados en la casa, le mete desinfectante, ¿verdad? Está tirando. Eso también, vamos a preguntarle al doctor Rolón si vale la pena o no hacer eso, porque también tiene que ver con el tema de costos y todo eso, ¿verdad? Un segundito nada más, pausa y ya volvemos. Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos, 26 grados la temperatura, jornada agradable, imágenes de la zona de la costanera, mucho movimiento, sol fuerte esta mañana, se habla de una máxima de 38 grados, una jornada extremadamente calurosa. 38, ¿sí el humo? Sí, se siente mucho el humo. Pues yo no veo ningún humo ahí, ¿dónde está? No, bueno, no se ve el sol, pero ahí no está moviéndolo el sol también. Bueno, ahí está. Que ella tenía una visión, Julia pues tiene una visión allá arriba que nosotros no estamos viendo a la hija. Bueno, es bruma lo que se tiene, ¿verdad? Bueno, humo, dice el síntesis. Pero, no, y hay gente que está quemando todavía, eso, inconscientemente quemando, ustedes saben, en la ruta, el pasto también. Pero hablamos de CNT. Exactamente, porque hoy a las 21:55 llega el doblete de CNT. Más oportunidades de ganar los millonarios pozos por el mismo precio. Ahora en dólares. Por solo 10.000 guaraníes te lleva $185.000 en premios que salen sí o sí. $20.000 en efectivo, un premio de $10.000 para una persona, 5 premios de $1.000 y además 100 premios, todos en dólares. Anímate a soñar, pedir doblete de CNT, Cheporemoy. Bueno, ya hablamos de los colonos y hablamos del desayuno en la mañana y por supuesto quienes no consumen, no crecen, verán el caso de Julio y Alexis que están hace 4 años consumiendo leche Los Colonos. Para que vos y tu familia disfruten de una vida saludable, rica en calcio y vitaminas, nada mejor que una buena leche de buen origen, leche Los Colonos. Leche entera, leche descremada, leche semidescremada, con fibra, leche sin lactosa y ahora también leche crecimiento en sus 2 presentaciones de 1 litro y 200 ml. Dale más energía a tu vida con leche Los Colonos, calidad Colonias Unidas. Seguinos en Facebook e Instagram. Lácteos Los Colonos, lo mejor todos los días. Y queremos saludar a la cooperativa Colonias Unidas que hoy festeja 67 años, dando la seguridad, la fuerza económica a un departamento pujante como es el departamento de Itapúa y las Colonias Unidas y todo el país. La cooperativa Colonias Unidas se inició el 8 de marzo de 1953 con 78 socios. Hoy, con más de 4.000 socios, es una de las cooperativas más influyentes económica y socialmente del país. A través de sus diferentes rubros como ser la soja, lácteos y yerba mate, dando fuentes de trabajo a más de 1.500 personas en todo el país. Fruto de todo ese esfuerzo nace Lácteos Los Colonos, que brinda calidad, variedad y nutrición saludable para las familias paraguayas. Cooperativas Colonias Unidas, 67 años.
Bueno, seguimos aquí hablando del tema de coronavirus, muchas preguntas todavía pendientes, pero hablamos algo en la pausa, dice el ministro, que es bueno también aclarar el tema de coronavirus, una gripe, un resfriado. El tratamiento se trata de la misma forma que se le trata a una gripe común. ¿Cuál es el sistema que se implementa? Bueno, hagamos así imaginariamente lo siguiente. Un paciente con gripe, un paciente con un virus para influenza, un paciente con adenovirus y el COVID-19. Todos ellos pueden tener rinorrea, tos, fiebre, un poco de chillido de pecho en algunos casos. De base todos van a recibir lo mismo, y fiebre por supuesto, un antifebril, un descongestivo. Si el paciente que tiene gripe además tiene una dificultad respiratoria y es por chillido de pecho, se le agrega un broncodilatador. Si el paciente para influenza tiene dolores en todas partes, probablemente le agregue un analgésico. Si el paciente con un resfrío común tiene algo en el ojo que le pica, a lo mejor le recetan una gotita. Y si el paciente con COVID-19, de ese cuadro leve, que repito, es en el 85-90% de los casos, empieza a tener dificultad respiratoria, que significa respirar con medio forzado, va a ir al médico y él va a determinar si necesita o no hospitalización, y ahí se va a activar el protocolo. Porque la dificultad respiratoria en el COVID-19 hoy nos obliga a activar un mecanismo que es internarle al paciente y a partir de ahí estudiarle. Esa va a ser la diferencia. Pero en el 90% de los casos vamos a tratar de la misma manera. Por eso es que nosotros queremos insistir en la tranquilidad de la población y que sigan haciendo lo mismo de siempre en las enfermedades respiratorias. Lavarse las manos, toser o estornudar usando la flexura del codo, no besar, no tocarse la cara, usar mascarillas. Y aquí es un detalle importante. Si una persona está engripada o con un resfrío común y silvestre y se siente en condiciones de salir, puede hacerlo, pero en ese caso que use máscara, tapabocas. ¿Por qué? Porque la persona es la que tiene que evitar contagiarle a las demás y no las demás, evitar que se les contagie. Sobre el punto, la persona es la que tiene que evitar, pero hasta que empieza a tener síntomas, pudo estar en distintos lugares. ¿Cuánto tiempo dura el virus en esos sitios en que estuvo la persona que tenía el COVID-19 y no lo sabía? Ya sea en la peluquería, en un cajero automático, o en un espacio público en contacto con otras personas. Sí, se está estudiando cuánto dura en cualquier superficie, ¿verdad? Entonces, todavía hoy no se tiene con certeza una hora, 2 horas, 3 horas, 48 horas, ¿verdad? Lo que sí insistimos es en que la persona debe lavarse las manos, debe evitar tocar, y si alguien está compartiendo con una persona que tiene un cuadro respiratorio, no tocar lo mismo. Porque los virus, una vez que se instalan en alguna superficie, se llaman fómites, a partir de ese momento yo tengo una infección viral y toco esto, ahí viene otra persona, en menos de 1 hora toca y probablemente después se lleve la mano a la cara o a la boca, a los ojos, y al día siguiente o dentro de 3 o 4 días empiece debutando un cuadro respiratorio. Pero lo importante, Carlos, y para la ciudadanía, es que tenemos que mantener la calma. Aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que no haga circular las noticias falsas, porque todos hemos vivido... Bueno, ¿cómo sabes si es falso o no? ¿Y cómo se sabe? Recurriendo a la fuente que es la prensa seria, sí, la prensa responsable, y a nosotros, Ministerio de Salud Pública. Aquí sería un poquito bueno tener un informe diario del Ministerio. Yo sé que hacen uno el viernes, ¿verdad? Y hacer sí o sí, ¿verdad? A tal hora y a tal hora. Inclusive, yo decía, uno a mitad de la mañana, o sea, a las 11, 12 del mediodía y otro al final de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente en 2 horarios principalmente, ¿verdad? Sí. Y a veces uno sabe en la tarde qué pasó y te quedas con la información de la mañana, ¿verdad? Es lo mismo que pasa, de repente nos sale 12 muertos más de dengue, ¿verdad? Sí. En una semana de información. Y yo creo que alarma mucho más, todo te alarma, ¿verdad? Cuando hablamos de confirmado por el tema de dengue muertos, pero yo digo que si día a día y hora a hora, no digo cada 1 hora, pero la mañana un informe y a la tarde uno, sería lo ideal. Y una cosita, el hospital, como es, vemos ahí la imagen, nosotros sabemos y comprendemos que no nos permitan entrar y mostrar, ¿verdad? El hospital de referencia, decía ayer el ministro, es el INERAN. Así mismo. Y la validación en el país para el tema de la enfermedad es el laboratorio central. Así mismo. ¿Cómo es eso? O sea, yo no me hago en cualquier laboratorio privado el análisis. A ver, ¿cómo es? En la práctica ocurre lo siguiente: ningún médico debería pedir
el marcador de COVID-19 si la persona está con un cuadro respiratorio y no tiene antecedente de haber viajado. ¿Por qué? Porque no hay circulación comunitaria, ¿ok? Entonces, no pueden hoy todos los médicos en todos los consultorios públicos y privados ante cualquier cuadro respiratorio pedir ese marcador. Si por ahí hay alguien que logró hacerse en un laboratorio privado, le decimos que el resultado debe ser necesariamente validado por el laboratorio central. ¿Cómo se valida eso? ¿Tiene que hacerse de vuelta? Sí, tienen que llevar esa muestra que tomaron y esa muestra se procesa. Misma. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos usando hoy es el único método validado por la Organización Mundial de la Salud. Y aparte porque es una enfermedad nueva y el organismo rector de la salud pública es el Ministerio de Salud Pública. Bueno, a tener en cuenta sobre todo esto. Dentro de todo este tema hay mucha gente que me está escribiendo sobre el tema del aeropuerto. Hay muchos que dicen, llegamos con un equipo de radio de más o menos 30 desde Córdoba y por lo menos queríamos escuchar que nos junte a todos y nos den una charla, atención. Dice que eso no hubo, o sea, yo creo que hay que, no es por nada, ¿verdad? No es por la lealtad ni nada, pero están saliendo del avión, yo sé que no da gusto, vos llegás a un vuelo, tenés que buscar tu maleta, tenés que tal cosa, pero por lo menos ahí, señores, un ratito, ¿verdad? Atención, esta es la situación, ustedes que están llegando de tal parte, tener en cuenta y todo eso. Y uno más que tiene que haber, porque me dicen, por lo menos una charla o alguien que nos entregue un número de teléfono en donde tendríamos que llamar. Entiendo que cada uno tiene que preocuparse también, ¿verdad? Yo también, de repente es muy cómodo, bueno, la pucha, querés todo servido, pero digo nomás que de repente es una zona pues, de atención del aeropuerto. Pero también creo que la gente también va a poder entender, incluso los que vienen del país, no sé si el viceministro creo que habló mucho de eso, ¿verdad? Que lo que sí hay que preocuparse es de las zonas comunitarias donde ya existe esa... Pero hay gente que no sabe eso. Pero Ecuador no era comunitaria y vino. Ahí es lo preocupante y es donde te alerta. Lo que vino de Ecuador y no figuraba como zona... O sea, yo creo que hay que dar nomás una charla. Señores, solamente por precaución. Aquí todo esto me que llegaron ahora... que hacen eso en el aeropuerto. No hacen. Me acaban de decir que llegaron de Córdoba con radvistas y todo que vienen de allá. No digo que por el radvista va a contagiar, pero dice estuvieron en contacto con mucha gente. Además, el radvi se contacto, pues, ¿verdad? Y peor todavía, mirá si alguien estornuda ahí en un scrum. Y espacio comunitario también. No, es para... Yo digo, todo hay que tener en cuenta. O sea, no es generar alarma. No hay que subestimar. No hay que subestimar esta enfermedad, pero tampoco nosotros podemos tomar medidas que puedan significar alarmar más a la población, porque nosotros lo que queremos es transmitir una calma responsable. ¿Qué significa eso? Que el país está preparado para la mayoría de los casos leves y también por si se presenta un caso grave. Tenemos el INERAM, tenemos una zona de aislamiento, tenemos una zona que va a ser ampliada. ¿Dónde es la zona de aislamiento? De aislamiento y en la zona de terapia. Son sectores que están aislados y también hay otras... Sí, también hay otra zona que va a ser totalmente aislada con un flujo totalmente diferenciado. Pero hoy no hay nadie aislado en esa zona. No. ¿Qué capacidad tiene eso? Vamos a tener capacidad para 15 pacientes. ¿Es suficiente eso? Lo que pasa es que la incidencia, nunca en salud nada es suficiente. Ustedes todo el día escucharán que se necesitan camas de terapia, porque hay que entender que a la necesidad habitual de camas de terapia se va a agregar el COVID-19 en el caso que se presentara un cuadro grave. 15 para prever eventualidades. Estamos viendo 15, claro, y después seguramente en otros hospitales vamos a tratar de acomodar lugares. ¿Se va a centrar allí exclusivamente o, por ejemplo, los privados van a poder también, se va a canalizar por un solo lugar? Es un trabajo interinstitucional del sector público y privado. Todos los subsectores de la salud tienen participación, están en condiciones de atender a los pacientes. Lo que nosotros tratamos de hacer es de que el protocolo que ha salido hace una semana sea practicado en todas las dependencias sanitarias públicas y privadas ante la necesidad. Lo que queremos es uniformar el tratamiento. Pero doctor, ahí cualquier persona que va con un cuadro gripal o con problemas pulmonares ya tiene que entrar al hospital con un tapabocas. Eso siempre se recomienda. Claro, porque pero la mayoría de la gente no lo hace, sino una vez que va al triaje. Ahora estamos en una cosa excepcional. Una vez que va al triaje, ahí recién te pasa. Acá tiene que entender la gente que hoy ya no es lo mismo que hacíamos. O sea, hay que tratar de lavarse las manos. O sea, hay que lavarse las manos, la gente lo que cuesta, hasta eso, ¿verdad? Hoy hay que tener conciencia de eso. Lo que consulto es, ¿hay una página o en algún lugar? Nosotros vamos siempre a las páginas internacionales. Hay una, parece, ¿verdad?, que la que muestra un poco el estado en que estamos. Pero, país con circulación comunitaria del virus. ¿Cómo podemos hacer para acceder
¿quiénes son los países con circulación? ¿Cuáles son los países con circulación comunitaria del virus? Y en la página del Ministerio se puede acceder. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de este caso es lo que vos dijiste, está dentro del protocolo, de dar informes permanentemente para que la población esté tranquila. Perfecto. Eso está dentro de la estrategia comunicacional. Doña Juana no tiene Twitter, doctor. No, vamos a utilizar todos los medios escucha la tele, de pues, y la tele Claro. lee el Twitter, pues, ¿verdad? Entonces, donde sea nomás tienen que comunicar. Claro. Pero tiene que haber una conferencia, Carlos, de mañana y de tarde. Y sí, bueno, lo que sea. De hecho va a haber, nosotros tenemos delineada la estrategia comunicacional. Yo lo que hoy quiero saber es cuáles son los países con circulación comunitaria del virus. Estados Unidos ya es un país. Sí, porque declararon de emergencia en Nueva York. Así mismo. ¿Cuánta gente viene de Estados Unidos? No, de hecho, a ver, toda esa información es importante y la gente también, y ahí yo volviendo al tema de las informaciones falsas, recurrir a los medios de comunicación en serio, al Ministerio de Salud Pública. Nosotros, a partir de la presencia del COVID en Paraguay, Carlos, vamos a implementar otra estrategia comunicacional porque así lo dice el protocolo de comunicación en crisis que la OMS desde el 2004 recomienda a los países. Porque antes del 2004 no se tomaba en serio la comunicación. Sí. Julio, gracias por estar esta mañana. Muy A las amable. órdenes. Doctor Julio Rolón, viceministro de Salud de esta mañana, así que vamos a tener las precauciones. Y ustedes saben que aquí también vamos a dar todos los detalles de cómo se debe cuidar aquí. Lo principal, reiteramos esto por la importancia que tiene este tema, es hablar de usar tapabocas si tiene un cuadro gripal, está estornudando, tiene tos, lavarse las manos, permanentemente lavarse las manos, ¿verdad? Y tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno se va a sostener en el lugar, no sé si la recomendación es salir con guante permanente, bueno, creo que sea una exageración, pero una psicosis ya se va a generar así, pero sí tener cuidado, por eso lavarse las manos, no tocarse la cara, el ojo, la nariz, la boca, evitar ese contacto rápidamente después de haber tocado algo, ¿verdad? Y toser, ¿verdad? Tapando, bueno, ya tiene que tener un tapaboca, ¿verdad? Pero toser no también en la cara de nadie, ni en grupo, evitar totalmente eso. Y si está en una fila, también tener esas condiciones. O sea, nadie le va a apuntar con el dedo, porque está el tipo que tiene vergüenza, porque si tose todo el mundo le va a mirar. No hay que tener vergüenza, señor. Estamos cuidando la salud. Así que, si usted está tosiendo, en ese momento, salga del lugar, vaya, pida permiso, lo que sea, y tosa en otro lugar, porque le tose en la cara a alguien o queda el virus en ese sitio. Así que, evitemos. Y también, señores, no porque tose a alguien empecemos a alejarnos de la gente, ¿verdad? Por eso, y menos todavía para las criaturas, que son los que más van a sentir. Entonces, como decía el doctor Rolón, cuidado con los chicos que ya están tosiendo, evitar que vayan a los colegios, porque eso sí es sin duda alguna cuidarle a tu chico y cuidar también a la familia. Julio, tenemos más información deportiva. ¿Cómo fue que se da? Last night I dreamt of San Pedro. Bueno, son las 10 de la mañana con 20 minutos, ya son las 10 con 20 minutos, 28 grados 2 la temperatura, jornada agradable, gente trotando sin remera, ¿eh? Veamos, le está siguiendo ahí, Huito, ¿eh? Sí, bueno, le va a tostar un poco le ganaron. Ahorita está muy bien el ambiente, está agradable el ambiente. No, mucho calor. Hoy va a ser muchísimo. Mira cómo falta el No riego. puede, si no te da... Sí, Carlos. Lavarse las manos en el Luque no hay agua. El Luque, Tacumbú, Barrio Obrero, cuarto barrio del Luque. Qué Sin agua hasta ahora. Vaya a Lambaré. Ahora Vaya que es a Lambaré. sumamente importante. Bueno, ¿qué pasó con Ronaldinho anoche? ¿A qué hora fue llevado nuevamente a la agrupación? A las 5 de la tarde puntualmente, él salía del Poder Judicial y era trasladado hasta la agrupación especializada. Ya no hizo el trámite en judicial de la Policía Nacional. De hecho, ayer, en una nota nosotros... ¿Quién es? No sé, Carlos, no sé. Hay gente que ingresa a la agrupación especializada. ¿Por qué después de las 9 de la noche, por ejemplo, un sábado? No debería. No debería. No debería, porque ponemos hay un horario a lo mejor de la visita. gente le identifica Sí. quién es, Julia. Ahí está. O a lo No mejor debería una porque fuerza, hay ¿o un qué? horario de visita. ¿Entró ella? Después de las 9 de la noche. Después de las 9, no, perdón, 8:30. 8:30. Pero en cualquier lugar de No, yo reclusión no vos le tenés conozco, un horario, ¿verdad? a no ser que te vayas a la privada. No, Que no tiene la agrupación. vamos a decir eso, No, Blanca, Carlos, no podemos. Carlos, yo te voy a Nosotros, decir, en ¿cómo le- Tacumbú vos podés Eso es entrar cierto. a las 8 de la No, noche yo y te quedás en la entiendo, privada. pero la Pero en señora este caso, seguramente- la agrupación no tiene privada. Entonces, por eso ¿Será te que digo, alguien nos va a solamente decir? en el caso Sí. de las privadas. No. Y también me llamó la atención los vehículos que llegan, preguntan, intentan por lo menos acceder a algún tipo de contacto con Ronaldinho. Es cierto que van varios fanáticos a llevar Van comida, varios comida. fanáticos Llevan y comida. de eso quiero hablarles ahora. Sí,
Su segunda noche consecutiva a la agrupación especializada. Ayer a la mañana Blanca nos confirmaban que no quiso desayunar el cocido con galleta cuartel. Teté paraguayo no quiso. No quiso el teté paraguayo. De noche ya tenía hambre, fue un día de mucho trajín. Sí, ¿Cuánto tiempo estuvo en el Poder Judicial? Algo le habrán invitado también. En el Palacio. En el Palacio sí su abogado puede ir a comprar la comida y le llevan en el retén. De hecho que la mayoría de las personas que están ahí en la agrupación tienen sus abogados, sus familiares que le llevan el almuerzo. Porque no hay presupuesto para darle comer a nadie ahí en la agrupación. Ahora, salvo al pelotón. ¿Qué cenó anoche? Una pizza, mozzarella, clásica. Corroborado, confirmado. Es más, Sencillito, mozzarella. sí, Nada. yo probé la pizza, o sea, una similar nos regalaron Yo también. pensé que ahí. tu resto comió Ronaldinho. No, llevó una importante, el dueño de una conocida pizzería llevó un lote importante de pizza. Pero la pizza le regalaron. Y Bueno, nos pero regaló se a- sabe si él comió eso. aceptó la pizza. ¿Dónde está aceptó la la pizza? pizza. Ahí tiene que estar en Está una con la imagen de esta apoyo, señora sí. ya vemos 27 veces, ya le dimos entrar. Está la pizza. ¿Qué cenó Ronaldinho? Nosotros conversábamos con el propietario de la empresa, quien se encargó, él particular y personalmente, de llevar la pizza. Con leche, con galletas. Al llegar acá ya rápidamente nos llamaba la atención y ustedes se van a preguntar porque esta mañana nosotros conversábamos con Blanca López y recibía la información de que él se negó a desayunar el cocido con leche con galleta cuartel, que es el característico desayuno de la agrupación especializada de la policía y también de las fuerzas militares, pero a esta hora de la noche les voy a mostrar cuál va a ser la cena de Ronaldinho, una pizza muy similar a esta que por gentileza también nos acaban de invitar tanto a nosotros como a los colegas brasileños que están en vivo y en directo. Esta, podríamos decir, o similar a esta, es la pizza que va a cenar Ronaldinho, porque hasta ya lo que es el acceso principal, el principal acceso a la agrupación especializada, llegaba... ¿Tu nombre, amigo? Juan. Hola, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Aceptó tu pizza, Ronaldinho? Aceptaron, sí, tanto él como el hermano. Llegamos acá, un cliente nos llamó y nos pidió por favor si podíamos ocuparnos de él. Entonces dijimos sí, con mucho gusto, y vinimos hasta acá para traerles la cena a los amigos. O sea, ellos aceptaron, o sea, van a probar una pizza que se hace en Paraguay. Ellos esta mañana no quisieron desayunar acá, pero una rica pizza es la que van a cenar esta noche. De hecho, que todos sabemos que generalmente en las cárceles o en los destacamentos los alimentos no son tan ricos, que digamos, no están tan acostumbrados. Entonces creo que le va a gustar bastante. Le va a gustar bastante. Esta pizza es similar a la que ingresó. ¿De qué es? Esta de acá es de mozzarella. ¿Qué? ¿De qué? Mozzarella. La clásica. Vamos a probar. Perfecto, puedes sacar ahí, Sí. está un poquito Vamos a duro, probar, y eso entonces. se nos enfrió. No, ahí, pero no importa, ahí sí. está, muy bien. Esta es también ya la gentileza de Juan para los colegas brasileños. Vamos a dar fe de que si es rica o no la pizza que va a cenar Ronaldinho, a pedido de Juan Carlos Usher. Bueno, ahí está, saboreando la pizza también. Sí. O sea, vos saboreaste la misma pizza que comió Ronaldo. Una similar a la que probé anoche es la que comió O Ronaldinho. sea, no se loco. sabe si comió al final también. Aceptó. ¿Aceptó? Aceptó Habrá porque comido. ha pedido de un contacto entre el propietario, Juan, y Ronaldinho. Él aceptó la pizza. Le también. llevaron, le entregaron ahí en la guardia y Aceptó, posteriormente. entonces. Bueno, Pero te cuento algo. Sí. Para mí que personalmente recibió la pizza Ronaldinho. Sí. No es que a lo mejor no se quieren comentar algunas cosas, pero ¿Qué es lo que hay no que se estar quiere que comentar? recibe gente de noche, por ejemplo. se fueron a visitarle de que noche. se van a visitarle de noche. Bueno, pausa. ¿Qué? El tema que le tratan. Ayer la noticia en Brasil fue lo que dijo el abogado, ¿verdad? Que le trató de tonto. Y sí, dice que él A por Ronaldinho. tonto cayó en esto, Sí. ¿verdad? Sí. Y bueno, pero una defensa. Yo sé, pero claro, decía la gente, es que lo un mismo abogado que- que te trate de tonto. Sí, ¿verdad? pero es lo pero mismo en cuando mi algunos te vida- dicen para que la pena sea amena, no, pero él está loco, te dice, ¿verdad? Entonces No, tiene pero- que hacer Tiene que su estudio. certificar, Yo Pero tenés que tonto, buscar pero no la- puedo. pero tenés que buscar la forma también de defender a tu cliente, no también Demasiado mal matarle le así dejó de una. parado también. ¿Sí? No sé, es demasiado defensa. Te dejó como o sea, tonto. qué mal Como le si veo. no sabía nada. Bueno, llegamos ya a la parte final, son 10 de la mañana con 30 minutos, 28 grados 2 la temperatura. Nos encontramos el próximo fin de semana en Pulso. Ojalá que no tengamos ninguna novedad con referencia al tema coronavirus. Sin comentar nada más que ya la primera víctima fatal en Argentina, una persona falleció ayer, 64 años de edad. En Ecuador hay 14 casos confirmados, en Brasil 19 casos confirmados, así que así estamos entonces en Latinoamérica. Saludos a Fiorella Luján y también a Matías Olmedo. Bueno, nos encontramos el próximo fin de semana. Chao. Chao. Bendiciones.